Vamos a empezar este segundo ciclo de Ciencia y Arte. El primero lo hicimos el año pasado, este año cambiamos de sede, venimos aquí, que es un escenario magnífico para hacer algo de esta naturaleza. Y bueno, yo realmente no tengo nada que decir porque mi papel es puramente instrumental. Yo represento a la Cátedra de Cultura Científica y quien verdaderamente dirige este ciclo es Débora García Bello, así que le voy a dar la palabra a Débora. Y antes de darle la palabra, lo único que quiero es agradecer a los participantes, a los tres que van a estar hoy, a Jaime Altozano, a Sharif, a Almudena y, lógicamente, a Débora, que se hayan prestado a venir a Bilbao y participar en este, yo diría, experimento. No creo que nunca hayamos visto en una misma pantalla esas cuatro palabras una detrás de otra, ni en un orden un poco diferente. Pero bueno, yo soy una persona de ciencia, le gusta. Durante muchos años hice muchos experimentos y me gusta seguir haciendo experimentos, así que vamos a hacer este experimento. Eskerrik asko. Hola a todos y bienvenidos a Ciencia, Arte y Cultura Callejera. Este año, el año pasado, hicimos un ciclo parecido a este, en el que solamente hablábamos de la ciencia y el arte, si existe realmente esa barrera. Y este año lo que vamos a hacer una pregunta más, y es si existe o debería existir esa distinción entre la alta y la baja cultura. El día de hoy lo vamos a dedicar, hablando de arte, a la música. También se va a hablar de cultura callejera, lógicamente, y también se va a hablar de ciencia. La primera ponente va a ser Almudena Martín Castro. Todos los ponentes que va a haber hoy, bueno, os explico. Primero va a hablar cada uno de ellos y después al final, cuando termine el último, que va a ser Sharif, por el orden que veis en el cartel, nos vamos a poner los cuatro en la mesa y entonces vamos a poder dialogar entre ellos y con vosotros, ¿vale? Se abrirá el turno de preguntas y así pues tenemos feedback de qué os ha parecido y qué dudas tenéis o lo que queráis comentar. La primera ponente es Almudena Martín Castro. Bueno, los invité a todos porque me gustan y los quiero escuchar hablar de este tema. Almudena tiene una formación en todo, o sea, realmente, claro, tiene un perfil que es bastante inusual. Ella es licenciada en Bellas Artes, es graduada en Física y además tiene el segundo grado superior de piano. O sea, que es un perfil súper interesante y hay muy poca gente que sepa hablar de lo que ella sabe hablar. Además, me encanta como divulgadora. Como profesional, además se dedica al diseño de experiencia de usuario y también a la divulgación científica. Da unas charlas magníficas, ahora lo vais a comprobar. Y también trabaja con varios medios. Trabaja con Naucas, trabaja con QO, trabaja con Radio Clásica. Y bueno, como divulgadora científica, una de las cosas que más le interesa es lo que tiene que ver con la acústica y con la psicología de la música. Así que os dejo con Almudena. Ahora. Muchas gracias por invitarme, casi me saca los colores de obra. Y muchas gracias a todos por venir hoy aquí, pero bueno, yo hoy tengo que empezar esta charla desahogándome, ¿vale? Tengo que empezar desahogándome porque estoy atravesando la crisis de los 30. Es algo que bueno, a muchos os habrá pasado, a los que no ya os llegará. Pero bueno, consiste básicamente en que todos los que te rodean, todos los que se decían tus amigos, de repente empiezan a invitarte masivamente a sus bodas. Pero no contentos con eso, además deciden reproducirse y te llenan tu WhatsApp con fotos de sus bebés, ¿vale? Tengo las redes sociales que huelen a nenuco. Y bueno, pues esto es un drama que me acompaña en mi día a día. Pero como no hay mal que por bien no venga, tenemos aquí la charla en algún lado. Como no hay mal que... A ver. Vamos a poner la chapa que se ve un poco mal. Pues eso. Esto, como os decía, pues, en fin, es un drama que me acompaña día a día, pero como no hay mal que por bien no venga, me he hecho fijarme en un fenómeno de lo más curioso, ¿vale? Y es que no sé si alguna vez os habéis fijado en lo que sucede cuando colocas un bebé delante de un adulto.
Es todo un espectáculo, ¿vale? O sea, de repente el adulto, le colocas el bicho delante, el adulto de repente abre mazo los ojos, se inclina ligeramente sobre el crío y empieza a hacer sonidos. ¡Ay, qué jodida! ¡Ay, cuchi, 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 cuchi! ¿Vale? O sea, es espectacular. Es todo un fenómeno de la naturaleza. Y por sorprendente que parezca, no están haciendo el idiota. ¿Vale? O sea, esto, resulta que es una cosa, ¿vale? Este fenómeno, esto que hacen los adultos, es una cosa que estudian los científicos y que tiene incluso un nombre. Esto es lo que se conoce como Infant Directed Speech, lenguaje dirigido a niños, o como a mí me gusta llamarlo más, el padresés, ¿vale? O sea, esto es lo que hablan los padres con sus niños, así que es el padresés. Y bueno, como os decía, esto lo estudian pues tanto psicólogos como lingüistas y en concreto lo estudia esta lingüista, que es Anne Fernald de la Universidad de Stanford. Anne Fernald descubrió este fenómeno cuando se paseaba por un hospital. Ella estaba en el Max Planck Institute y de repente pues, se paseaba por la sala de maternidad y descubrió que cuando las madres estaban con sus niños, todas ellas, que además en este hospital resultaban ser de procedencias muy variadas, empezaban a entonar como lo que ella pensaba que eran melodías. ¿Vale? Ella pensaba que todas esas madres les estaban cantando a sus niños en distintos lenguajes que ella, por supuesto, pues no entendía. Allí había madres de origen turco, de origen griego, de origen alemán. Esto a Anne Fernald pues, le interesó mucho, así que al día siguiente se llevó una grabadora al hospital. Y cuando analizó estas grabaciones, lo que descubrió es que esas madres no estaban cantando, efectivamente estaban hablando con sus bebés, pero todas ellas estaban hablando de una manera muy especial, ¿vale? Todas ellas hacían tres cosas muy determinadas. Para empezar, elevaban el tono de su voz, ¿vale? Por otra parte, hablaban especialmente despacio. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Vale? Y luego, aparte, repetían mucho lo que decían. Pero, sobre todo, hacían una cosa muy interesante, y es que exageraban la prosodia del habla. ¿Y qué es la prosodia? Os preguntaréis. Bien, pues la prosodia es todo lo que en el lenguaje no son palabras. Pero fijaos lo interesante que es esto, porque precisamente en un contexto en el que las palabras no significan, ¿vale? Los bebés no entienden las palabras, no saben que esas palabras tienen un significado. Precisamente en ese contexto, las palabras se convertían en puro significante, en sonido puro. Y en ese contexto es en el que de repente el lenguaje se convertía en música. Bien, la prosodia no es solo algo que las madres utilicen para comunicarse con sus bebés, sino que, de hecho, lo utilizamos nosotros hablando en todo momento. Para empezar, la prosodia es súper importante porque nos marca la estructura del lenguaje, ¿vale? La manera que tenemos de separar las palabras, de separar los complementos, de entender qué es una frase, dónde empieza y dónde acaba una frase, o qué es una pregunta, ¿no? Por ejemplo, si yo le digo pues, a alguien en primera fila, yo que sé, a Débora, hola Débora, ¿qué tal? Alucinante. Puah, me ha contestado ahí súper rápido, ¿vale? Súper rápido, súper fluido. El tiempo que ha tardado Débora en contestarme es menor que el tiempo que ha tardado su cerebro en darse cuenta de que yo había terminado de hablar. Y el motivo es porque gracias a mi entonación, ella estaba escuchando y estaba prediciendo en todo momento cuándo iba yo a acabar la frase. Solo gracias a eso somos capaces de conversar sin interrumpirnos. Somos capaces de conversar entendiendo el sentido de lo que el otro nos dice. Y bueno, pues efectivamente, esta clave de la prosodia, por ejemplo, es una de las cosas que los padres, cuando hablan con sus niños, primero les enseñan, ¿vale? Exagerando la prosodia, los niños primero aprenden cómo suena una conversación antes incluso de saber lo que significa. Y de hecho, lo ponen en práctica. Así se le da. ¿Vale? Estos son dos niños que representan muy bien lo que ellos creen que es una conversación entre adultos. Hasta sentido el humor.
Bueno, debo decir que hay tertulias políticas con menos contenido, ¿vale? Pero, o sea, el rollo de la prosodia, ¿sabes? El cómo suena una conversación lo tienen perfectamente pillado. Y lo tienen pillado que lo intentan poner en práctica incluso con seres pues, que no se supone que no son Vale, fijaos que el niño no está diciendo nada, pero está súper convencido, ¿vale? O sea, y el perro debe estar pensando, ¿por qué me dan esta turra? ¿Sabes? Que yo no he hecho nada. Bueno, esto, como os digo, o sea, aprendemos a conversar, aprendemos a cómo suena una conversación incluso antes de aprender a hablar. Pero es que aprendemos cómo suenan las frases incluso antes de nacer, ¿vale? O sea, las claves prosódicas es realmente lo primero del habla que aprendemos. Y para demostrarlo os voy a poner dos sonidos, a ver si los distinguís, ¿vale? Primer sonido. Chon, 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 chon. ¿Vale? Segundo sonido. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia? Bueno, el primero es un bebé francés y el segundo es un bebé alemán. Pero esto es real, ¿vale? O sea, cogieron un grupo de investigadores internacionales y se pusieron a grabar a 60 críos de Francia y de Alemania. Y bueno, pues analizaron los audios, no sé qué, y vieron que había diferencias, ¿vale? Había diferencias acústicas consistentes. Entonces, la movida es que el bebé francés llora hacia arriba, ¿vale? Vamos a volver a ponerlo. ¿Vale? Y el bebé alemán hacia abajo, ¿vale? Y esto, ellos explicaron que es porque el francés, en general, termina las frases hacia el agudo, ¿sabes? En plan de, oh, je ne sais pas, que je suis à Paris, ¿vale? O sea, como que siempre hacen el rollo este de las palabras en agudo, y el alemán, al parecer, acaba hacia abajo, pero como no hablo ni leches, pues no os lo voy a demostrar, ¿vale? Pero bueno, la prosodia sirve para mucho más que diferenciar un bebé francés de uno alemán. Nunca sabes cuándo te va a hacer falta, pero bueno. Sino que sirve fundamentalmente para comunicar, emociones, ¿vale? La prosodia nos sirve para decir todo lo que no decimos con palabras. ¿Tú sabes cuando llegas a casa y tu pareja o tus padres o quien esté ahí te dice, no pasa nada? Y tú, ipso facto, sabes que la has liado pardísima, ¿vale? O sea, todos esos matices de la voz que te hacen intuir la amenaza, vale, eso es la prosodia. Y tiene sentido, joder, tiene mucho sentido que sea lo primero que aprenden los bebés, porque al bebé le interesa mucho más saber si sus cuidadores están animándole, o están contentos, o están prohibiéndole algo, antes que saber exactamente lo que dicen. Por eso, fijaos lo bonito que es esto. Las emociones son, como dice Steven Nissen, el primer idioma que aprendemos a hablar. Y no solo eso, yo me atrevería a decir que probablemente serán el último, una vez los emoticonos sustituyan toda forma de lengua escrita. Pero hasta que ese futuro distópico llegue, otra cosa muy interesante es que además esta especie de emociones codificadas en las melodías del habla parecen tener algunos rasgos universales. Como decíamos, Anne Fernald estaba en un hospital que frecuentaban madres de muy distintos orígenes. Allí había, pues eso, madres turcas, madres de lengua francesa, madres alemanas, etc. Sin embargo, ella pues encontraba similitudes dentro de esas melodías que parecía escuchar, ¿vale? En general había patrones melódicos que las madres utilizaban sistemáticamente, bien para premiar a sus bebés, bien para llamarles la atención sobre algo o, al contrario, para prohibirles algo. En general, cuando querían premiar al bebé, lo que hacían era algo como esto, ¿vale? Una especie de tobogán. Oye, ¿qué se le quiere? ¿Vale? O sea, yo no tengo un bebé delante, entonces me va a salir mal, pero algo así, ¿no? Con la voz, como subir. ¡Qué buen chico! ¿Vale? Sin embargo, si querían llamar la atención sobre algo, pues, ¡una mariposa! ¿Vale? O sea, hacia arriba, y en cambio, pues, os lo podéis imaginar, ¿no? Para regañar a un bebé, pues todo lo contrario. Bajaban el tono de voz
y en general hacían frases mucho más cortantes, lo que en música se conoce como staccato, en plan, no, caca, no sé qué, ¿vale? Y bueno, pues para comprobar efectivamente la clave de todo esto era la prosodia, eran las melodías, pues hicieron todo tipo de juegos. Para empezar, dirigirse a los bebés con frases que no tuviesen sentido, en plan, en lugar de decirle, buen niño, pues, perro flauta, lo que sea, ¿vale? También probaban a cambiar las frases de idioma o incluso a utilizar palabras negativas con entonaciones positivas y viceversa, en plan, no te comas caca, ¿vale? Y sistemáticamente los niños respondían a la prosodia. Para esos niños, la melodía era el mensaje. Anne siguió estudiando este tema y se encontró esas mismas melodías, y aquí es cuando empieza el tema de la música, en un lugar donde, de hecho, nos esperaríamos mucho más encontrarlas. Existe una correlación muy fuerte entre esas claves melódicas que digo que están presentes en la prosodia del habla y las melodías que más tarde encontramos en la música para niños. En general, las nanas, por ejemplo, contienen melodías que en la prosodia se asocian al confort, ¿no? Lo que quieres es calmar a un bebé y entonces normalmente utilizan melodías con grados conjuntos, que descienden, que son calmantes, etc. Mientras que en los juegos utilizan melodías mucho más disjuntas y muchísimo más a emociones de aprobación, de sorpresa, de llamar la atención, etc. Pero bueno, digamos que este ámbito, el ámbito del lenguaje dirigido a niños y de las melodías para niños, es probablemente uno de los lugares donde está más claro esa íntima relación entre la música y el lenguaje, pero no es el único. Encontramos muchísimos ámbitos dentro de la música y también diría algunos que consideramos más cerca del puro lenguaje o de la literatura, donde parece que desde el punto de vista acústico música y lenguaje no son cosas perfectamente separadas, sino que forman más bien un continuo. Y bueno, pues dentro del lenguaje encontramos cosas como la poesía, ¿vale? La poesía nosotros pues, la consideramos claramente literatura, pero si os fijáis, por lo menos la poesía rimada, la poesía de cierta antigüedad, pues ya tiene rimas, tiene cosas sonoras que se repiten, o sea, ya tienen como una especie de valoración del lenguaje desde el punto de vista del significante y no del significado. Pero encontramos muchos otros ámbitos, ¿no? Pues, por ejemplo, la oración que tanto se repite y que muchas veces ya le pones ritmito y que de una manera muy continua se puede convertir en salmodia. Yo os he traído en concreto dos ejemplos que me parecen que ejemplifican muy bien esta especie de continuo, ¿no? Por un lado estarían los mantras de la India, que es una forma de oración. Y a ver si pensáis si es lenguaje o música. Probablemente aquí lo tendríamos a considerar más bien música, pero fijaos que es una música bastante sosa, ¿no? O sea, es como o sea, una nota tenida. En realidad, si te pones a hablar, te aburres de hablar y te propones hacerlo con un ritmito y una nota tenida, ya tienes esta música. O sea, para ser música es poco musical. Y otro segundo ejemplo que además me da la excusa de hablar de la antigua Grecia. En Grecia todo el teatro era cantado, ¿vale? Y aparte, no sé si sabíais, pero la poesía griega también era cantada. De hecho, ellos no tenían una palabra para describir poesía sin música. Entonces hay un momento en el que... ¿Quién era? Me sale Arquímedes y no, era otro. Pero da igual. Un señor griego muy viejo y muy antiguo que dice, bueno, hay una cultura así, una gente muy rara que hace poesía, pero que no canta, pero que están locos, ¿vale? O sea, de hecho, toda la cultura griega, toda la poesía que tenemos, todas las cosas estas, en realidad llevaban música. Y bueno, he traído una recreación de un pasaje de una obra de teatro que se supone que es una especie de recitativo y que podía ser la parte menos musical de una obra de teatro, pero a ver qué os parece. Meden o filtate eiketo zumo. Tis
fei pote tinos ne o te da fe de legeis potata tom bellas pantes o os ic. Vale, no era muy musical, pero a mí lo que me hacía gracia es que había constantemente un instrumento doblando la voz humana, ¿vale? O sea, era una voz muy declamada, pero sobre todo había un instrumento que era música que estaba a la vez hablando, a la vez que el personaje. Realmente estaba haciéndole una especie de apoyo, una especie de, mira, sí, tú eres humano y lo haces así, pero yo que soy instrumento digo lo mismo de esta manera. Y bueno, es cierto que música y lenguaje, incluso así desde un punto de vista pues, puramente acústico, ¿no? de lo que es la señal sonora pura, se diferencian poco, pero bueno, es cierto que sí se distinguen, ¿vale? La diferencia principal es que el lenguaje es simbólico y descriptivo, ¿vale? O sea, el lenguaje sirve para hacer referencia a cosas que están fuera de él, mientras que la música es manipulativa, ¿vale? No es simbólica, es lo que es, la música es puro significante y es manipulativa en el sentido de que te coge por los brazos y por los oídos y manipula directamente tus emociones sin hacer referencia a una tercera cosa. Pero bueno, a pesar de esta diferencia, son tantos los rasgos que tienen en común, incluso a nivel perceptivo y a nivel de procesamiento cerebral, que se ha pensado que ambas podrían tener un origen evolutivo común. No solo tienen muchas cosas en común, sino que además son las dos facetas culturales humanas más universales. ¿Eso qué quiere decir? Que tú te vas a la Amazonas, a donde sea, y te encuentras un grupo de humanos y no sabes si van a pintar, no sabes si van a comer pescado o carne, no sabes si van a escribir, no sabes qué van a hacer, pero lo que puedes estar seguro es que si hay humanos, hay lenguaje y hay música. Bueno, esta universalidad, como digo, es lo que ha llevado a pensar que podría tener un origen evolutivo común, lo cual está muy bien, porque explica por qué tenemos música, ¿vale? A mí esto es como la pregunta de mi vida, ¿vale? La pregunta de mi vida. Y es, ¿por qué la música, que es algo tan absolutamente inútil, me da tantísimo placer y me ocupa tantas horas a lo largo del día? O sea, yo no sé si lo habéis pensado, pero es que la música no nos da de comer, no nos hace especialmente fértiles, no nos espanta a los leones, ni siquiera a la gente que canta mal, ¿vale? O sea, la música es como algo, en plan, ¿para qué? Y sin embargo está en todas partes y está mucho en todas partes, es súper bonita y nos emociona un montón. Entonces, desde un punto de vista de Darwin, ¿qué hacéis escuchando música? ¿Para qué? Entonces, esta posible hipótesis de, pues bueno, pues la música y el lenguaje surgieron a la vez, podría explicar qué hacéis escuchando música. La idea es, bueno, pues ya que habláis, os ponéis a cantar y así como una spin-off que además da de ligar, ¿no? O sea, es como si en lugar de hablar, pues además cantas guay, pues ligas más. Pero hay una hipótesis que a mí me mola muchísimo más y es la idea de que fue al revés, de que quizás fue el lenguaje mismo el que surgió de la música. Y esta hipótesis se basa en muchas cosas, en plan, los científicos estudian monos y estudian lenguas y cosas y tal, pero una de las cosas que más estudian es el lenguaje dirigido a niños. Porque la idea es que en nuestro comportamiento, los primeros comportamientos que adquirimos, las primeras conductas que manifestamos, son las que son más antiguas evolutivamente. Entonces, quizás, solo quizás, nuestros antepasados no hablasen a la primera, ¿sabes? No estuviesen ahí callados y de repente dijesen árbol, casa, cueva, sino más bien quizás utilizaban algún tipo de prosodia exagerada, algún tipo de melodías que les servían a los demás monos de su cueva para saber si ellos estaban contentos o estaban tristes o estaban cabreados. Y fijaos lo bonito que es esto, fijaos, es súper bonito. Es que si no os parece bonito, yo no sé de qué estáis hechos. La idea de que viendo a un bebé puedes ver
a la humanidad misma aprendiendo a hablar. La idea, como dice Carl Johnston, de que en cada bicho de esos pequeños está congelada la voz del primer ser humano diciendo las primeras palabras. La idea de que el lenguaje mismo vuelve a nacer cada vez que nace un ser humano capaz de hablarlo. Y la idea, por fin, de que quizás esas primeras palabras fuesen cantadas. Es súper bonito y espero que os haya gustado. Muchas gracias. Muchas gracias, Almudena. El siguiente ponente es Jaime Altozano. Yo a Jaime lo conocí, bueno, esto no se lo conté a él, así que se lo cuento en directo. A Jaime lo conocí porque tengo un colega que se llama David Pequeño, que es muy fan del Señor de los Anillos. Yo no lo soy. Y entonces me dice, pues El Señor de los Anillos es algo que está muy guay, la banda sonora mola mucho y te tienes que ver este vídeo de Jaime donde te lo explica. Y entonces pues me cayó un poco la boca viendo tu vídeo. Entonces así le conocí. Realmente Jaime se hizo famoso en internet, bueno, en realidad se hizo famoso por su talento, lo que pasa que es más conocido por los vídeos que hace en YouTube. En YouTube tiene pues unos más de 13 millones de visualizaciones sus vídeos. O sea, si estáis en el mundo y consumís YouTube, conocéis a Jaime, seguro. Y hace una cosa muy chula. Bueno, él de formación, él se dedica a ser compositor y productor musical. De formación él estudió piano en el conservatorio y estudió producción también en Madrid. Y realmente una de las cosas a las que se dedica y por las que yo lo conocí es por sus vídeos. Y claro, te explica cosas que pueden resultar complejas para los legos en la música como yo, con cosas pop o cosas populares del tipo pues Star Wars o El Señor de los Anillos, o es capaz de explicarte pues la fuga de Bach pues con Pokémon. Entonces a mí me parece muy interesante y por eso lo invité a venir. Así que es tu turno, Jaime. Buenas, ¿qué tal? ¿Me oís bien? Muchas gracias por la presentación, Débora. Voy a poner la presentación aquí. A ver. Pues no es Bach y Pokémon, es Bach y gatos. Esta vez. A ver. La presentación se llama Gatos, Bach y patrones de escucha. Y realmente viene perfecto lo que ha contado Almudena, porque voy a construir sobre ello. Y ella ha hablado de la música o bien como origen del lenguaje o bien producida por el lenguaje. Y yo voy a hablaros de la música para gatos. Estos son gatos. Y esto es música para gatos. Esta pieza está científicamente demostrado que los gatos responden a ella, que los gatos tienen un interés por ella y que tienen un afecto por ella. Y está también científicamente demostrado que esta otra pieza de Fauré está científicamente demostrado que esta pieza les produce profunda indiferencia. Y a algunos humanos también. Entonces, vale, esta música para gatos, ¿cómo está creada y por qué a los gatos les mola? Bueno, pues les mola porque coge varios elementos de cómo se comunican los gatos y los usa, ¿vale? Para los que no tengáis un gato, así es como suena un gato ronroneando. ¿Vale? Esa especie de hélice rota, eso es un gato ronroneando. Y escuchad el ronroneo, escuchad ese trrrr muy bajo, muy grave en la pieza que os he puesto. ¿Lo oís, no? Vale.
Y también, igual que los humanos, tenemos una serie de curvas en el lenguaje, los gatos, en sus maullidos, tienen unas curvas muy características que algunos instrumentos imitan en esta pieza. Eso parece un maullido, ¿no? Entonces, por eso a los gatos les mola esta pieza, ¿vale? Y entonces ahí podemos empezar a hablar de que hay ciertos componentes que de manera innata nos gustan, porque están relacionados con cómo nos comunicamos, ciertos componentes de la música que nos gustan. Pero también hay ciertos componentes que no tienen nada que ver con cómo nos comunicamos, que nos producen interés. ¿Por qué? Pues vamos a hablar de ratas, vamos a ir de gatos a ratas, de ratas de laboratorio. Se hizo un experimento en el que se pusieron dos pequeños cubículos para ratas. En uno había un altavoz con Beethoven y en otro había un altavoz con Miles Davis, ¿vale? Y más o menos la mitad de las ratas preferían el cubículo de Beethoven y la otra mitad el de Miles Davis. Todo esto estaba hecho con un procedimiento, con un método científico que no fuera que preferían este cubículo por las paredes o por cómo olía esta esquina, sino que realmente tras varias pruebas las ratas tenían un gusto por Beethoven, un gusto por Miles Davis. Estoy en ello. Y entonces a las gatas... ¿Me oís? Vale. Y entonces a las ratas les dieron cocaína, ¿vale? Y lo que pasó fue que si tú cogías a una gata que le gustaba Beethoven, le ponías a escuchar Miles Davis y mientras tanto le dabas cocaína, a partir de ahí ya siempre prefería Miles Davis y viceversa. Entonces las ratas se invirtieron, podían manipular los gustos de las ratas, ¿vale? Y realmente a nosotros nos pasa lo mismo, tenemos mucha música que nos gusta, partiendo de que los elementos del lenguaje de la música que nos gustan tienen que ver con la comunicación humana, hay elementos que nos gustan que es el género musical que nos pusieron nuestros padres de pequeños, por eso nos gusta o por eso lo aborrecemos, depende de cómo fuera la historia. El género de música que escuchamos con nuestro primer grupo de amigos o con nuestro segundo grupo de amigos con el que descubrimos otra música, o el de tu primera pareja, o el de lo que sea. Emociones positivas, igual que el chute de cocaína de las ratas, que tú has asociado con distintas sonoridades y patrones y te gusta. Este ejemplo es muy bueno, esto es una tribu, los Tsimane, de Bolivia, que apenas han tenido contacto con la música occidental, ¿vale? Y entonces, para ellos, la disonancia y la consonancia son equivalentes. Ambas les suenan mal, básicamente. A nosotros la consonancia suena consonante y apositivo, la consonancia nos suena bien, ¿vale? Y la disonancia, que es cuando tocas dos notas muy juntas y suena trrr, nos suena mal, nos suena desagradable. Os voy a poner la pieza de Psicosis de los violines, de la escena del baño, que está construida con disonancias, con chirridos disonantes que nos producen un poco de disconfort. Bernard Herrmann, cuando compuso esto, eligió estas notas para producirnos tensión, porque en nuestro lenguaje esto era tenso. Para los Tsimane, esa pieza suena exactamente igual que esta otra, que son los mismos violines, el mismo ritmo, pero todo es consonante. Lo notáis distinto, ¿no? Vale. Nosotros tenemos aquí una cultura musical generada por la exposición que hemos tenido desde niños, todos a la misma música. Todos a la misma música. Porque da igual si escuchabas death metal o Bach, el lenguaje de la consonancia y la disonancia es ubicuo, ¿vale? Pero para estos señores y señoras no. Entonces, vamos a hablar de patrones, ¿vale? Patrones que nosotros hemos ido escuchando, interiorizando y que ahora esperamos de la música que escuchamos. Una idea muy basic sería decir que en el rock, por ejemplo, el patrón que esperamos es que haya pues, guitarras eléctricas, bajo, voz y batería, que en el reggaetón esperamos que haya pues, el tum, pa, tum del reggaetón y una voz con autotune, y etcétera. Ese tipo de patrones son los que identifican géneros y estilos musicales, ¿vale? Entonces, por ejemplo,
vamos a ver cómo esos patrones están evolucionando en este momento y no nos damos cuenta. En el pop, en la música pop, lo que hasta hace relativamente no mucho estábamos acostumbrados a escuchar era que en los estribillos, ¿vale?, la cosa explotaba, la cosa se ponía guay. Entonces, en el preestribillo iba generándose, en la estrofa y en el preestribillo iba generándose la tensión y en el estribillo había una explosión, que es Justin Bieber, por ejemplo, en 2010 con esta canción. Esta es la explosión. Y este es el clímax de la canción, es el estribillo. Pero ¿qué pasa ahora en 2017 con Taylor Swift? But I got smarter, I got harder in the nick of time. Honey, I rose up from the dead, I do it all the time. I got a list of names and yours is in red underlined. I check it once, then I check it twice. Oh, look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me. Ooh, look what you made me do. ¿Qué ha pasado ahí? Que el estribillo ha bajado la energía. Ha disminuido el número de instrumentos, ha disminuido la potencia de los instrumentos y la voz, que estaba na 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 na, ha empezado a hacer look what you made me do. Ese cambio de energía, eso es una nueva moda que está entrando ahora, en parte influida por el trap, y que está cambiando mucho cómo consumimos pop y cómo se hacen las canciones pop. Estribillos que se vienen abajo. Ya, tranquila. Vale, entonces, os voy a hablar de la curva de Wundt. La curva de Wundt no es una curva matemática, es más un modelo ahí a mano alzada, conceptual. Nos cuenta que conforme te vas exponiendo de menos a más a un estímulo, el placer que te produce el estímulo cambia. Al principio el estímulo te puede producir indiferencia, puedes empezar más abajo, más arriba, pero en principio te produce indiferencia y conforme te vas acostumbrando a él, te va gustando más, hasta que por 10.000 veces ponen Despacito en la radio y ya empieza a cansarte, empieza a bajar tu nivel de placer y empieza a ser un castigo, empieza a estar ya por debajo de la línea de valor hedónico, empieza a ser una cosa negativa. Esto básicamente modeliza el que la vez que más te ha gustado escuchar tu canción preferida no fue la primera. Tu canción preferida, la primera vez que la escuchaste, a lo mejor ni te gustó, o a lo mejor te gustó, está muy bien, pero la vez que más te ha emocionado y más te ha flipado ha sido tras una serie de exposiciones. Eso es un modelo aproximado. Y puedes quemarte una canción si no paras de escucharla hasta el punto en el que deja de producirte ningún tipo de placer y te produce indiferencia. Esto pasa con tu canción preferida y esto pasa con cada pequeño patrón de cada género, como por ejemplo el que los estribillos se vengan arriba. Al principio, pues, Dios, sí, dame más, hasta un punto excesivo en el cual los estribillos, o sea, todo estaba construido en torno al estribillo y lo demás daba igual. Y ahora de pronto, ya estamos cansados, ya, no, por favor, que el estribillo no suba, que el estribillo baje. Y lo mismo pasa con que el estribillo baje. Al principio a nadie le interesaba que el estribillo bajase, era un anticlímax, era desagradable para el consumidor, y ahora de pronto cada vez le gusta más a la gente. Otro ejemplo, la guitarra eléctrica. La distorsión en la guitarra eléctrica. Al principio, la guitarra eléctrica lo que permitía era que una guitarra sonase alto. Ese era el objetivo, pero se buscaba la sonoridad de la guitarra, que una guitarra pudiese sonar alto, porque 27 violines en una orquesta suenan alto, pero tú no metes 27 guitarras en una banda. Entonces, con guitarras que se pueden amplificar, tú lo que hacías era intentar imitar un sonido de guitarra acústica o normal con el sistema de las eléctricas. Conforme la gente se fue acostumbrando a este sonido, fueron pidiendo un cambio y fueron pidiendo más y más distorsión y saturación hasta que llegamos a 2004. Y esto era el top 1 en la radio, ese sonido de guitarra eléctrica. Y ahora, en el pop, la guitarra ha desaparecido. Esto es el... One kiss is all it takes, falling in love with me, possibilities, I look like all you need. One kiss is all it takes, Este es el top 1 en Spotify a día de hoy, ¿vale? En esta semana.
No hay guitarra eléctrica, ni en el top 2, ni en el top 3, ni en el top 4. Hay estímulos que nos gustan durante pues, la distorsión en la eléctrica, parece que ha sido un estímulo que hemos ido apreciando cada vez más y ahora cada vez menos, que ha durado a lo mejor, ponle 60 años, 70 años. Hay estímulos que duran 10 y estímulos que duran 300. Os voy a hablar de un estímulo que de momento dura 300, el reggaetón. El reggaetón existía en el siglo XVI, pero no se llamaba reggaetón. Porque ¿qué es el reggaetón? Esa es la pregunta. Para responderos eso os voy a decir qué es esto. Esto es una obra que se llama Céfiro Torna de Monteverdi y es una chacona. Las chaconas eran danzas populares con letras que hablaban sobre sexo, drogas y rock and roll. Lo que pasa es que era más el viento de la primavera y tus ojos bellos en la distancia y un montón de rollos de romance y cosas. Entonces, las chaconas se caracterizaban por tener un bajo continuo, un bajo que repetía un patrón constante a lo largo de toda la pieza. La pieza podía ser de 7 minutos y no paraba de sonar ese bajo. En el ejemplo de la chacona de Céfiro Torna, el bajo es este. Escuchadlo ahora en la chacona. Vale. Escucháis, ¿no? Es un bajo que se repite todo el rato, que no cambia nada. Y la letra es Céfiro, 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 torna, Céfiro, Céfiro, torna, torna. ¿Vale? A ver si... Céfiro es el viento del oeste que trae la primavera y trae los bailes y trae el buen rollo. Las cosas no han cambiado tanto. El reggaetón... El reggaetón es una base rítmica, el tum, pa, tum, con unos acordes que son los típicos acordes de reggaetón por lo general. Y es el mismo rollo de danza popular asociada al romance y a ligar en una discoteca. Es el mismo rollo de repetir un patrón de base muy sencillo, ¿vale? Lo que mucha gente considera demasiado sencillo y demasiado simple en el caso del reggaetón. Bueno, pues eso, vamos... Se me está haciendo bola, que eso ocurría también en el siglo XVI, básicamente, con letras que decían lo mismo. La letra del Céfiro Torna dice: pero yo en bosques abandonados, solo, con el tormento de tus ojos bonitos, a merced del destino, lloro y canto. O sea, esto es el clímax de la exageración. Esta letra, ¿qué os recuerda, por favor? Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta. Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, eso no me gusta, eso no me gusta. Lo único que ha ido cambiando han sido los pequeños patrones del género, los instrumentos unos por otros, los ritmos un poco, tampoco mucho unos por otros, pero la esencia es la misma. De Monteverdi es fácil pasar a Enrique Iglesias, pero también es fácil pasar a Bach. Porque Bach compuso una chacona. Bach compuso una obra de estas reggaetonera romántica. Lo que pasa es que él la hizo sin voz y sin bajo. Y decís, entonces, ¿qué diablos era? Pues él cogió la idea conceptual de la chacona, que es repetir un bajo machaconamente, y la hizo para violín. La hizo para violín y el violín básicamente hace 3 voces a la vez, de una manera muy bonita. Os voy a poner un fragmento de la chacona de Bach para que veáis la repetición, ¿vale?, de la idea armónica, para que veáis que es una estructura que se repite. Cada 4 se repite la estructura. Otra vez. Otra vez variando un poco.
Otra vez. Bueno, así está 11 minutos. ¿Vale? Esta es la sofisticación del reggaetón. Vale. ¿Por qué Bach suena antiguo? Esa es una buena pregunta. ¿Y por qué el reggaetón suena moderno? Es cuestión de timbre. Esta es una pregunta que lanzo, y lanzo con 2 ejemplos. La quinta de Beethoven, en versión Latin Lover. Esto es Bach. Vale, eso es Bach, pero mucha gente que no escucharía ni Bach ni Beethoven en su vida, esto lo escucha encantado. Entonces, es cuestión de timbre, son las modas de timbre, el cambio en las modas de timbre lo que ha hecho que estos compositores ahora suenen antiguo, porque el lenguaje es el mismo. Esto suena perfectamente a jazz y esto suena perfectamente a Latin Lover, ¿vale? Entonces, si los patrones de música van cambiando, lo normal es que cada vez que haya un cambio, si no estamos escuchando la radio todo el día, ese cambio nos cueste superarlo, porque es como una nueva cuesta, ¿vale? Es la curva esa, una nueva cuesta. Si de pronto, como está empezando ahora, aparece el trap, y tú dices, no me gusta el trap. ¿Por qué? Porque no te has expuesto suficiente al trap, porque estás en el comienzo de la curva. ¿Y a quién le gusta el trap? A gente muy joven que todo el rato está escuchando trap porque se lo ponen sus amigos y porque sale en la radio. Spotify tiene más que un estudio, es una gráfica de cuándo dejas de escuchar música nueva. Y cuanto más mayor eres, menos música nueva escuchas, y a los 33 años, de media, dejas de escuchar música nueva. Antes si tienes hijos, y después si tienes hijos también. ¿Por qué? Porque ya no estás tan expuesto a estímulos nuevos, no porque tú te quedes anticuado, no porque lo antiguo fuese mejor, sino simplemente porque dejan de exponerte a esas curvas, dejas de subir esas crestas que te llevan al punto en el que lo empiezas a disfrutar, y además lo dejas de asociar con emociones positivas, porque a lo mejor lo asocias con ir al trabajo en coche en vez de con ir con tus amigos a una rave, yo qué sé. Entonces, ¿cómo escuchar música nueva cuando tienes 33 y antes? ¿Vale? Tienes que partir de la base de que todo género tiene algo nuevo e interesante que aportar. Y he puesto como ejemplos el reggaetón y el death metal porque son los dos típicos que la gente dice, solo es ruido. Bueno, el rap también hay gente que dice, solo es ruido. No es música, o es muy simple, o es no sé qué. Todos los géneros tienen algo que los hace diferentes, tienen un patrón al que tú te puedes acostumbrar. Tienes que partir de la base de que las primeras escuchas siempre van a ser muy difíciles, porque no te gusta, porque no estás acostumbrado. Y luego, un hack que hay es buscar patrones de escucha. Por ejemplo, en el pop, tú estás acostumbrado a que haya estrofa, estribillo, puente, estribillo. En el rock también. Esta estructura, a veces la varían un poco, a veces añaden una estrofa más aquí, o otro estribillo más aquí, pero la estructura base es esa. ¿Qué está pasando, por ejemplo, en el pop? Pues que, como ya os he contado, que han desaparecido las guitarras eléctricas, el solo de guitarra de toda la vida, solo de guitarra ahora se convierte en solo de un rapero que invitan y ponen fit no sé quién al lado de la canción, ¿vale? Pues, si tú no tienes esta estructura, el pop es ruido para ti. Lo que pasa es que esta estructura es muy fácil de pillar, y todos la tenemos ya de haber escuchado tantas canciones. Pero hay estructuras para todo tipo de cosas. No me voy a adentrar en eso porque si no voy a acabar hablando durante una hora. Vamos a ir a 3 patrones de escucha, 3 ejemplos. Os voy a poner 3 piezas que la primera vez que las escuchéis, depende de cuál sea vuestro bagaje musical, os van a producir indiferencia, y tras daros yo un patrón de escucha, os van a interesar. Espero. La primera ya os la he puesto, y ya os he dado el patrón de escucha. Es el sonido que hacen los gatos. Eso es el latido.
late mucho más rápido que el nuestro, y entonces lo que estos tíos intentaron hacer fue pues, poner un ritmo más rápido. Y esta es la música que está demostrada que a los gatos les mola. Ahora os voy a poner otro ejemplo, ¿vale? Bueno, lo de los gatos era un ejemplo de, escuchas la música, dices, vale, y de pronto te digo, fíjate en que es música para gatos, y fíjate en que son sonidos de gato, y dices, wow, ahora me interesa. Vale, ahora vamos a ir a esto. Depende de cuál sea vuestro bagaje musical, puede molaros mucho o puede pareceros música de sala de espera, que es lo que mucha gente dice de esto. Esto es una fuga de Bach. Entonces os voy a poner un ejemplo de cómo deberíais escuchar una fuga de Bach o de cualquier compositor, que os va a cambiar la manera de escucharlas. Os voy a poner una visualización de un youtuber que se llama Smalling, en la cual vais a ver las tres voces, las fugas van a voces, y en este caso hay tres voces, es decir, tres melodías independientes, y vais a ver una en rojo, otra en este azul clarito y otra en este azul oscuro. Y luego tenéis que fijaros en esta forma, esta especie de Mickey Mouse con dos monedas aquí, que es el tema de la fuga. Tirirín, tin, tin, tirirín, tin, tin, tirirín, tin, tin, ¿vale? Ese es el tema de la fuga. Ahora quiero que os fijéis en qué hace cada voz y en cuándo una de las voces hace el tema. Cambia mucho la manera de escuchar esto, porque al daros un patrón de escucha, vuestra curva es mucho menos pronunciada. Es mucho más, bueno, vuestra curva de aprendizaje es mucho menos pronunciada. El rechazo que os puede producir escuchar esto, a lo mejor no sabéis cómo es una fuga, no sabéis cuál es la estructura que tiene que tener una fuga, no estáis acostumbrados al estribillo, estrofa, estribillo de la fuga. Entonces, no sabéis cómo os tiene que sorprender la pieza. Una persona que conozca cómo funciona una fuga de pronto dice, wow, mira eso que ha hecho ahí. Y tú no sabes cómo funciona una fuga y dices, pues yo qué sé, más notas, estos son todo notas sin parar. Y con un patrón de escucha te cambia. Y a eso me dedico yo en mi canal, a dar patrones de escucha. ¿Qué tal está? Esto es el treno de Penderecki, ¿vale? Esto es música contemporánea y la música contemporánea se caracteriza mucho por intentar romper con la tradición de la manera más desgarradora y bestia posible. Esto es ruido, pero es ruido ordenado, ¿vale? Y para entender por qué está ordenado así, os voy a decir que un treno es un lamento fúnebre para coro. Este treno está dedicado a las víctimas de Hiroshima, la primera bomba nuclear que se usó en guerra, el 6 de agosto de 1945. Hay una cita de Oppenheimer que dice: sabíamos que el mundo no volvería a ser el mismo. Algunos rieron, otros lloraron, pero la mayoría estaban callados. Y yo recordé una línea de la escritura hindú, el Bhagavad Gita, en la que Vishnu está intentando persuadir al príncipe que tiene que hacer su deber, y para impresionarle le dice, tomando una forma con muchos brazos, le dice: ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos.
Y supongo que todos sentimos eso aquel día de una manera o de otra. Esto lo dijo Oppenheimer la primera vez que vio una bomba nuclear explotar en un test. Entonces ahora quiero que, con eso en la cabeza, veáis vamos a oír un fragmento de la obra de Penderecki, que Penderecki consideró que para describir este evento no podía usar notas al uso, ni instrumentos de una manera razonable. Incluso la partitura, esto es una partitura de Mozart normal, que tiene notas y pentagramas, la partitura de Penderecki es así, ¿vale? Ni siquiera tiene una estructura típica. Es en plan, exprésate como puedas de tal manera que hables de lo que pasó en Hiroshima siguiendo este patrón, ¿vale? Y entonces ahora quiero que la escuchéis y quiero que visualicéis todo eso, todo ese patrón de escucha, todo lo que tenía Penderecki en la cabeza cuando la compuso, y me digáis qué os parece. Esto es un ejemplo muy extremo de cómo un patrón de escucha te cambia la manera de escuchar y de entender una obra por completo. Y el patrón de escucha puede venir de con qué está relacionada esa obra emocionalmente, puede venir de cómo está compuesta formalmente o puede venir de cualquier sitio. Entonces, bueno, hemos visto que realmente se puede hacer música para animales, que los animales les puedes meter cocaína para que prefieran una música sobre otra, que por tanto a los humanos también, lo que pasa es que en vez de cocaína usamos determinados eventos en nuestra vida que han sido positivos y nos han asociado esa música con esos eventos, que todo tiene unos patrones a los que nos acostumbramos, tanto el pop con los estribillos como las guitarras eléctricas, que hemos cambiado la manera de interpretar la música y el sexo desde Monteverdi hasta Enrique Iglesias y también la hemos sofisticado con Bach, y que con patrones de escucha todo es diferente. Así que con esto concluye mi charla, espero que os haya gustado, muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. El siguiente ponente es Sharif. A Sharif lo invité porque soy fan, así de claro. O sea, a mí me gusta mucho el rap. O sea, podría hablaros de su perfil, que podría encajar a nivel formal. Él estudió ingeniería, luego estudió filología hispánica y podría encajar igualmente en el evento. Pero realmente lo que me interesa es como rapero y como escritor de versos. Él lleva más de 20 años escribiendo versos. Empezó en el 92, realmente, y bueno, en 2010 sacó su primer álbum en solitario, que ya fue número 1 en descargas en internet. Ahora está de gira presentando su último disco. También acaba de sacar un libro de poesía, Lo vivido, vivido, que es fantástico. Es la poesía que a mí me gusta, porque es poesía contemporánea, es algo honesto y es algo elegante. Y entonces quiero que nos hable de toda su experiencia, y le agradezco que está en medio de la gira, sé que está súper ocupado y le agradezco mucho que esté aquí. Es tu turno, Sharif. Gracias, Débora. No necesito. ¿Ok? ¿Suena esto bien? Sí. Bueno, me siento un poco abrumado de estar aquí. Ya, encima soy el último en hablar. Hubiera estado bien ser el primero y así ya los agravios comparativos me los evitaba. Darle las gracias a Débora, a Iñaco por invitarme, por querer contar conmigo en esto. Mi perfil pues no es como el de Jaime y el de Almudena. Ya no tengo preparada presentación, no
vengo a hablaros de mis experiencias. Cuando Débora me expuso esto, lo que me trató, me dijo, mira, me encantaría que hablaras un poco de la dicotomía entre lo que se supone que es alta cultura y lo que se supone que es baja cultura. Y me pareció atractiva la charla porque yo en mis experiencias vitales, desde mi más tierna infancia, he sentido siempre como la angustia de esas diferencias, ¿no? La alta cultura, que era lo que yo nunca jamás había tenido, lo que yo no era tampoco un excelente estudiante, y la baja cultura, que para mí creo que aquí viene sintetizada un poco en el rap, ¿no? Como bien ha dicho ella, soy rapero. Eso sería... Me ha gustado bastante la charla tanto de Almudena como la de Jaime. Jaime me ha dado un pie para esto porque en los patrones de escucha de los que hablaba ha dicho que los tiempos cambian y que antes había solos de guitarra y que en la actualidad hay un featuring de un rapero. Pues yo soy el featuring de ese rapero en esta charla, ¿vale? Estamos en estos tiempos. Me ha gustado también mucho lo que ha dicho Jaime de las ratas, porque de haberlo sabido antes en mi primer concierto le habría dado cocaína a mis fans y seguramente tendría mucho más público a día de hoy. No lo sé, igual estarían muertos o en un centro de desintoxicación, no lo sé. Me ha encantado también lo que ha dicho Almudena con respecto a que quizás como una teoría en un primer proto ser humano, ¿no? en una protomente, lenguaje y música eran lo mismo, luego divergieron. Y me gusta mucho su teoría de que como quizás a lo mejor no es la música la que deriva del lenguaje, sino que es el lenguaje el que deriva de la música. Yo siempre he dicho en todas las charlas que he hecho, en todos los escenarios a los que me subo, todos los conciertos que hago, siempre digo que soy un estafador. Yo me dedico a rapear porque no tengo buena voz para cantar. Si hubiera tenido alguna vez voz para cantar, nunca habría rapeado. Entonces me gusta mucho lo que ha dicho Almudena porque me hace sentir de una manera que algo en mi música, mi rap está íntimamente relacionado con la música, aunque sea de una manera muy lejana. Dicho esto, vengo a hablaros de mis experiencias. Ya os digo, yo empecé a rapear hace muchos años, antes de que el rap estuviera de moda. Recuerdo ser un niño, la primera vez que me sedujo el rap fue porque un familiar mío me lo puso y desde muy jovencito pues me enganché. Me gustaron sobre todo mucho las letras, el mensaje del rap. A partir de ahí empecé a escucharlo, a intentar hacerlo, a imitarlo, ¿no? Y enseguida se me planteó un poco esta especie de debate que me propuso Débora en unos inicios, y es que cuando yo escuchaba rap se lo ponía a mi madre para intentar compartir con ella la pasión, ¿no? por el rap. Y a mi madre no lo entendía, ¿no? No le gustaba nada el rap. Siempre me decía, estas letras de mierda, estos raperos de mierda, no hacen más que decir insultos, estos putos raperos no dicen más que insultos. Entonces se me grabó a fuego en el ADN y entonces ya desde niño comprendí que tenía que, o que me gustaría a mí por lo menos, tener la responsabilidad de quitarle esos estigmas al rap, ¿no? Que fuera una música tan pendenciera, se manteniera fiel a su ADN callejero, pero que no tuviera por qué ser algo vulgar, ¿no? Algo ordinario. Enseguida me pareció que las letras de los raperos que estaban más elaboradas, mejor trabajadas, que tenían quizás un pozo cultural más profundo, eran letras que tenían un mayor calado, una mayor intensidad, conectaban mejor conmigo, las memorizaba mejor. Entonces eso enseguida me sedujo y yo creo que de una manera intuitiva entendí que la cultura era muy importante para cualquier tipo de desarrollo del arte. Para mí el arte, entiendo que tiene muchas definiciones. Por ponerle aquí una que se me ocurría mientras escuchaba a mis compañeros, pues el arte es como el lenguaje del espíritu, ¿no? El arte es algo encima común a todos los seres humanos en todas las latitudes del mundo. Y desde hace mucho tiempo siempre se ha intentado, las élites sociales siempre han intentado como apropiarse del arte, ¿no? de la cultura. Pero yo creo, en mi infinita ignorancia, siempre he creído que el arte, en su primer momento de gestación, ¿no? Cuando se crea, siempre está a favor del humilde. Siempre es como una especie de reivindicación del humilde por las cosas que ve en su entorno, que necesita expresar y no sabe cómo expresar. Con esto lo que quiero dar a entender es que el arte en su gestación, cuando se crea, es algo individual normalmente, de una sola persona,
en la intimidad de su taller, de su estudio, de su casa. Y luego ese arte, si tiene la suerte de que conecte con el público, pues termina expandiéndose, es como un veneno que se inocula en otras mentes. Y de repente, pues conforme va pasando el tiempo, las élites, cuando empiezan a ver que hay cierto negocio con ese arte, se apropian del arte y lo capitalizan, lo monetizan, ¿no? Entiendo que eso también es una consecuencia directa del mundo en el que vivimos, del capitalismo brutal en el que vivimos, pero en su gestación, en su concepción, el arte es algo puro, es algo individual, algo que tiene muy poco que ver con la industria del arte, ¿no? Hace poco hablaba con un amigo de esto, tenemos estas conversaciones a veces sobre el arte, sobre la música, nos enfadamos a veces porque sentimos que la música es algo que tiene que ver muy poco con la industria de la música. Mi amigo me decía que seguramente la música y la industria de la música están muy, muy lejos. Seguramente la industria de la música está más cerca de la industria del tractor que de la música, ¿no? Y eso también es una buena analogía para entender el mundo en el que nos movemos, para entender lo que se define como alta cultura, como baja cultura. Entonces, ya os digo, yo no puedo hablaros más que de mis experiencias. Empecé a escribir rap de muy niño. No tenía grandes dotes o grande curiosidad por la cultura. Quería estudiar un poco, pues porque nunca me ha gustado mucho trabajar. Entonces, pues quería estudiar algo para no tener que trabajar mucho. Eso me lo inculcó mi madre desde niño. Al final me ha salido bien la jugada, me dedico a rapear, trabajo bastante poco. Con lo cual, bueno, un logro conseguido. Pero más allá de estos pequeños chistes tristes, yo que sentí cuando estaba, ya os digo, yo os puedo hablaros más que de mis peripecias y de mi experiencia, de mis periplos. No me voy a remontar a cuando se gestó el rap ahí en el Bronx en los 70, como una especie de música contestataria que necesitaba dar voz a los reprimidos. Pero sí que os voy a hablar un poquito de cómo sentí yo cuando empezaba a hacer rap y cada vez sentía, pues eso, como que era un arte con mucho potencial, con mucha fuerza, como yo sentía que tenía muchas carencias dentro de mi cultura y necesitaba pues eso, suplirlas, necesitaba estudiarlas. Empecé a escribir, me pegué un tiempecito haciendo canciones, estudié ingeniería en su momento, me dediqué a trabajar de ingeniero técnico, en informática, picando código, no me gusté. Enseguida descubrí que no me gustaba mucho ese trabajo, lo dejé, estuve un tiempo delinquiendo, porque el rap tampoco no era muy lucrativo. Y enseguida descubrí que si lo que yo amaba era escribir, tenía que intentar profundizar y tapar esas lagunas que tenía, sobre todo en mi faceta más de humanidades. Yo había estudiado muchas ciencias, pero muy poco de humanidades. Había leído muy poco. Y enseguida entendí que si quieres escribir bien, lo más importante es aprender a leer bien, ¿no? Yo escribo con un folio en una mano y un libro en la otra. Entonces decidí ponerme a cursar filología hispánica, ya os digo, no tanto como para que se trasvasaran ciertos conocimientos hacia mi escritura, sino como para poder leer a los grandes, para entender cuán profunda, cuán fuerte es la escritura, el poder de la palabra, que creo que sintetiza muy bien el rap, el poder de la palabra. Entonces pues necesitaba como hacer esa especie de viaje para poder formarme y creer así que podría aportar algo más a mis canciones, ¿no? En resumidas cuentas, lo que descubrí estudiando, leyendo, es que a día de hoy lo que la inmensa mayoría, pues lo que todos denominaban como rap, y entiendo que la inmensa mayoría de la gente, igual es un pensamiento también un poco ya viejo, porque cuando yo empecé, el rap era una música muy, muy minoritaria, digamos que estaba como muy, muy mal vista, ¿no? A día de hoy el rap prácticamente se ha convertido en pop, rap, trap, reggaetón, no sé, entran ahí en un batiburrillo un poco en el que convergen todas las músicas y está como un poco mejor visto, ¿no? Pero cuando yo empecé a hacer rap y a escuchar rap, pues como que el rap estaba una connotación muy negativa, ¿no? Estaba muy denostado. Y enseguida lo que empecé a descubrir cuando empecé a estudiar filología y veías pues algunos movimientos culturales de otras generaciones, ¿no? Otros escritores, es como que yo me gustaba imaginar en mi cabeza que todos y cada uno de esos escritores, bueno, me decían antes que aquí arriba tenemos, yo pensaba que era Valle Inclán, el que estaba aquí arriba, me dicen que es Unamuno,
perdonen también un poco mi... Pero me gustaba pensar en mi ignorancia que todas las generaciones de escritores, en sus orígenes, cuando no eran también, pues eso, más que un puñado de jóvenes locos que buscaban su identidad en cualquier movimiento cultural que negara al anterior. También ya les digo, ¿no? si divago un poco y me voy a varias ramas, perdónenmelo, pero espero que todo al final converja. También no es más que una esperanza, puede que no ocurra, pero bueno. Pues me gustaba pensar que todos esos jóvenes en los comienzos, ya os digo, antes de que fueran la generación del 27 o la generación del 98, eran unos mindundis, eran unos donnadies y seguramente estarían muy mal vistos por los que en aquellos tiempos ostentaban el cetro de la cultura, ¿no? Los que digamos que eran la élite cultural de aquellos tiempos. Y todos estos chavales, ¿no? Unamuno en sus tiempos, me imagino, se reunían entre ellos, jóvenes, pues intentando, pues eso, buscar su identidad, definirse. La manera que tenemos que utilizo un plural majestático, yo soy bastante viejo, antes también ha dicho Almudena que está en la crisis de los 30, bendita crisis, la de los 30, amiga. Estoy lejos ya, cabrona, de esa crisis. Pero bueno, los jóvenes buscan pues, su identidad, ¿no? Definirse. Normalmente, esto es algo también que son mis propias teorías, ¿eh? Yo ya os digo, no he preparado mucho, vengo a soltar mis experiencias y estos son como mis propias conclusiones. Creo que los jóvenes casi siempre se intentan definir, casi siempre, ya digo, anulando la generación anterior, no da igual que sea en lo musical, da igual que sea en lo literario, en lo pictórico, no lo sé, ¿sabes? Las generaciones nuevas siempre intentan reinventar, reescribirse, redefinirse a sí mismos, anulando lo anterior, ¿no? Entonces, pues ya os digo, cuando estudiaba filología y todos estos sabios, ¿no? Que a día de hoy son como figuras canónicas, inamovibles de la cultura, ¿no? Yo me los imaginaba en sus comienzos y establecía la analogía que tengo yo con mis colegas de cuando empezamos a hacer rap y éramos críos y estábamos ahí en el parque pues escribiendo y nos veníamos a rapear lo que habíamos escrito el día de antes por la noche y lo rapeábamos a capela y de repente decíamos, hostia, este verso es increíble, tío, y este verso es una puta mierda, ¿sabes? Y me imaginaba a ellos, a su manera, a los poetas, a los escritores, pues en tertulias similares. Ellos antes utilizaban los cafés, ¿no? Me acuerdo que he leído pues que grandes escritores pues se reunían en los cafés a hablar de las nuevas corrientes literarias. Pues a día de hoy hemos sustituido los cafés por los with clubs o cosas así. Pero creo que siguen ocurriendo, siguen existiendo esta especie de... Pues eso, que las generaciones... En resumen, lo que quiero decir es que no existe una alta cultura y una baja cultura, ¿vale? Existe cultura buena o mala, pero no alta o baja. Al final es el tiempo, son las generaciones posteriores, es la calidad de la cultura la que termina haciendo que algo se perpetúe o desaparezca. Entonces, pues ya os digo, yo pienso que a día de hoy el rap, que es de lo poco que yo os puedo hablar, yo creo que sí que cumple determinados rasgos que existían antes en otros movimientos culturales, en otras generaciones culturales, literarias sobre todo y poéticas, ¿vale? Me refiero pues al modernismo, al creacionismo, al vanguardismo, al existencialismo, ¿vale? Y creo que los raperos, de una manera un poco, pues eso, un poco más torpe, no os voy a mentir, un poco más casi accidental, sin pretenderlo, pero sí que venían a cumplir y a seguir los mismos pasos que se dieron en los otros movimientos y en las otras generaciones culturales anteriores. Y sin embargo el rap, cuando empezó a oírse y a proliferar, pues estaba como muy denostado, ¿no? como muy mal visto. Así que un poco mi conclusión, ya os digo, es más una conclusión, es una esperanza también a la vez, porque yo me dedico a esto y me gusta pensar que lo que hago no es algo vano, que va a desaparecer. Pero es verdad que me gusta pensar que ya os digo, que no existe una alta cultura o una baja cultura, sino que lo que existe, pues eso es buena cultura o mala cultura. Y que a día de hoy el rap, con sus luces y con sus sombras, con el trap, con el reggaetón, con todos los movimientos que están existiendo alrededor, pero me gusta pensar que parte de lo que se está haciendo a día de hoy va a perdurar, se va a perpetuar y seguramente ya no sean las generaciones que están aquí, las generaciones más jóvenes que están aquí, las que lo hagan, sino quizás los hijos de estos jóvenes que estén aquí serán los que puedan afirmar o desmentir si esto ocurre. A lo mejor se transforma el rap en otra cosa. Pero sí que quiero creer, que en el rap existen los ingredientes suficientes
como para que no pase como un mero movimiento cultural, como una moda, no sea una simple moda superficial y banal, sino que creo que, separando la paja del grano, ¿no?, lo que se dice, si sabes buscar, existen ciertos grupos, ciertos artistas en el rap que vienen a representar para mí las figuras de grandes escritores que han existido en la historia. Yo entiendo que aquí a lo mejor no hay muchos seguidores que escuchen rap, puedo citar algunos ejemplos que a lo mejor os pasan desapercibidos, igual otros no. Igual si digo Javier Ibarra, KCO, igual a muchos de vosotros os suena el nombre, igual a otros no. Pues a los que no lo conocéis deberíais de prestarle algo de atención porque es un titán de la escritura. Si digo Rafael Lechowski, igual tampoco suena mucho, igual a otros sí. Me atrevería a decir que Rafael Lechowski es, en este momento para mí, la mejor pluma que existe, el mejor letrista en lengua hispanohablante, y esto lo digo a expensas de mi ego y de mi orgullo de escritor, al que le gustaría ser el puto mejor escritor, ¿vale? Pero lo es Rafael para mí, bajo mi humilde luz. Existen muchos otros raperos que no conoceréis, que Vito, CR, bueno, no quiero aburriros ni abrumaros, pero en resumen lo que vengo a decir es eso, que no creo que exista alta o baja cultura, que al final, si intentamos separar la industria del arte o la industria de la cultura del arte, el capitalismo que lo engulle y lo deforma todo, creo que no existe una alta o una baja cultura, creo que existe una buena o una mala cultura, y creo que el rap, con sus luces y con sus sombras, pues puede aportar un poquitico nada más a la buena cultura. Y dicho esto, tampoco era mi intención aburriros mucho más. Me pidió Débora que rapeara un poco. La verdad es que no estoy acostumbrado a rapear ante estos auditorios. Yo estoy acostumbrado a rapear ante mi público, sobre todo ante gente que paga por verme rapear. Pero hoy os lo perdono. Tuviera un poco de cocaína, sería todo perfecto para fidelizaros. Pero bueno, como esto lo voy a hacer por Débora, que es un poco la maestra de ceremonias y es por quien estoy aquí, ¿alguna petición en especial? ¿Hay alguna canción? Ahora sería feísimo que no te supieras ninguna canción mía. Pero en serio, si hay alguna... No sé quién ha dicho 100 frases, pero es la que iba a rapear. Es muy larga, así que solo voy a rapear un trocito, ¿vale? Y empieza dice... A veces busco el folio como el que busca la lumbre para escapar del hambre y del frío de noviembre. A veces solo tengo la fuerza de la costumbre y el mimbre de unos versos que se rompen como siempre. De los deseos solo quedan las pestañas, una canción y un cajón con telarañas. Solo le hago caso al corazón y a las entrañas, que no es poco, loco, y así casi nunca me equivoco. Llevo muchos años ya jugando en este juego y nada nuevo, siempre el mismo sol, el mismo foco. A veces me coloco y creo que debo ser fuego porque llego y convierto en ceniza lo que toco, ¿sabes? En Zaragoza el frío quema los rosales, por eso si el sol sale se celebran carnavales. Ya no crecen flores nuevas en los arrabales, pero aquí pasan los días y es que todos son iguales. Y yo solo brindo frente a una copa vacía, tengo de compañía el silencio y su melodía. Escribo por las noches para poder dormir de día, soy amante del derroche, despilfarro la alegría si la tengo. Porque a veces es tan cara que el dinero no la paga aunque lo intente. Tú siente y compara, dime quién te ampara, dime quién repara cuando el miedo es el que te mira a la cara. Dime cuando el folio es el testigo de mi crimen, quién me salva, cuando el dolor a mí me oprime el alma. Cuando lloro desde la noche hasta el alba como un niño que de amigas tiene a 2 ojeras malva y aún así parece que no escuchan lo que digo yo. No es al sol, es a mi sombra quien persigo. A veces es verdad que la amistad es un castigo, pero que Dios me parta si traiciono a algún amigo. Yo hago aviones de papel que solo vuelan hacia el alba. Escribo con la piel para poder llegar al alma. He perdido amigos, canutos, también dinero, pero lo único que duele de verdad es lo primero. Muchas gracias, familia.
Ahora abrimos la conversación con el público o entre vosotros, perdón, abrimos la conversación con el público entre vosotros. Si alguien quiere comentar algo, hacer alguna pregunta a alguno de los ponentes, va a haber un micro circulando, así que podéis levantar la mano y comentar lo que queráis. Son majos, ¿eh? ¿Entre vosotros tenéis alguna cosa que comentar? Bueno, ahí ya hay una pregunta, así que me callo. Bueno, muchas gracias por las 3 charlas, me han parecido magníficas, cada una con su estilo. Y bueno, quería unir un poco la pregunta, más que una pregunta es una reflexión, un poco uniendo las 3, ¿no? El tema de que la música precede al lenguaje. De hecho, que la música está presente en los animales, ¿no? Los gatos y muchos otros animales. No sé si podemos poner muchos más ejemplos, delfines, etcétera. Y cómo la música, que es un lenguaje en sí mismo, en ese trazado, ¿no? No me sale la palabra, ¿no? De que parece que de la poesía a la música, ese trazado, el rap estaba por ahí en medio, ¿no? Y un poco como una cosa de las que más me interesan, por ejemplo, del rap, es su origen africano, su origen completamente distinto a la tradición, a priori, a la tradición cultural occidental, y por eso también nos rompe tanto, también por eso yo creo que estaba mucho más denigrado todavía que, por ejemplo, el rock, que se pudo incorporar antes, ¿no? al mercado, ¿no? O fue aceptado mucho antes. Me estoy yendo. Y bueno, y un poco las reflexiones, eso, desde que somos animales, ¿no? El trazado ese de la música, cómo va creando un lenguaje, cómo va evolucionando y también cómo la evolución cultural también va creando lenguajes nuevos. Y cómo la interacción cultural crea esos choques de lenguajes y crea nuevos lenguajes. Creo que un poco farragosa la exposición, pero bueno. Pues lo lanzo ahí. Y la pregunta es... No, era una reflexión que la lanzo, o sea... No, que me he hecho yo la picha un lío, o sea que al final he empezado yo a... Yo te hago un apunte sobre lo del rap, que es que ahora el rap está bastante más aceptado, ¿no?, de lo que estaba antes. Totalmente. Que es un género que a base de la exposición que ha ido recibiendo la gente a él, ahora mismo está... claro, no es el rap, sino que digamos, la esencia, si nos queremos poner a criticar la industria de la música, podemos decir que el paquete rap de 30 segundos ahora es introducido en todas las canciones pop, como de manera sistemática, ¿no? Pero ya desde el principio la idea del rap, aunque no tengo ni idea del origen del rap, lo que sí ha sido es asimilado a toda nuestra cultura occidental. De los ritmos, los tipos de percusión, las armonías que se ponen debajo, y hay como todo un espectro. La verdad es que no soy un experto en música callejera, o sea que, pero hablando de trap y de rap, hay todo un espectro de asimilación con nuestra tradición musical, con lo que vienen siendo los acordes y las melodías y los ritmos típicos. Entonces tienes desde, pues lo que he dicho, trocitos de rap metidos en canciones pop, hasta lo que podría ser una especie de Eminem que tiene estribillos hechos por otros artistas, en los que en vez de ser él el artista invitado a una canción pop, es otro artista el invitado a su canción para hacer el estribillo, y el rap funciona como una estrofa larga, una estrofa de 1 minuto y un estribillo de 20 segundos de otro artista, que es un poco un híbrido entre pop y rap. Y luego tenemos el rap más real o más cercano a la calle, que es un rap que se aleja mucho más de la armonía y de la melodía. Y las bases de ese tipo de rap es que no soy un experto, ¿vale? O sea que no... No, pero lo estás clavando. Pero tiene... Te lo juro, ¿eh? Ese rap tiene muchísima menos armoniosidad, tiene mucha menos azúcar. Muchísima menos azúcar. Y las bases musicales
que es lo que, por ejemplo, ahora está surgiendo mucho en el trap. El trap, las bases musicales, el trap más duro, pero que ahora mismo es el trap mainstream, porque el trap todavía no está demasiado azucarado, es muy... no es Bach, pero Eminem sí es Bach. ¿Sabes lo que te digo? O sea, si tuviera un piano y ejemplos te podría poner... Pero vamos, eso, que son cosas mucho más primitivas, mucho más sonoras, mucho más de una persona que no ha tenido acceso a una educación de conservatorio y entonces hace cosas que le suenan bien y le transmiten las emociones que quiere transmitir y claramente proceden de un sitio distinto. Y eso aportan cosas nuevas. Y luego esas cosas nuevas se van introduciendo, aunque digeridas, en la música pop y en la música mainstream. Ese es mi aporte. Yo estoy de acuerdo con él. De todas formas, o sea, yo el... Ah, bueno, no sé si hay otra pregunta. O si no, dejamos este tema de... O sea, yo en este debate... A ver, desde el punto de vista como acústico y de lo que es... A mí el rap no me parece muy distinto, pues eso, a una poesía con base rítmica, ¿vale? O sea, desde el punto de vista de la señal acústica se han hecho 1000 millones de veces cosas que son básicamente hablar un poco entonado. Ya está. Pero al final cuando hablamos de baja y alta cultura, yo creo que sí existen, si no, no estaríamos hablando de ese tema, ¿vale? O sea, es como, pero existen porque existen a nivel social. Yo creo que el origen del rechazo de nuevas corrientes y no sé qué es poder diferenciarte del otro, y punto. Y la música, el arte, las manifestaciones visuales tienen esa componente de yo soy yo porque escucho estas cosas y visto estas cosas y tú eres otro porque vistes otras cosas y tal. Entonces el rap se acepta en el momento en que el grupo social que lo cultiva y no sé qué se acepta y ya está. Más que porque, ¿no? Lo que dicen, el rap no es música, no sé. Hostia, pues no es yo en esto no estoy muy de acuerdo. Ah, ¿no? No, pero porque pienso que tiene más un componente musical que social, ¿sabes? Quiero decir, creo que si el rap... Pero es mi impresión también, no tengo ningún tipo de dato, ni de estudio, ni de reflexión al respecto, pero sí que creo que tiene mucho que ver también porque el análisis actual de la música, que es cuando... Desde que yo escucho rap, este es el momento en el que más rap se escucha. En la radio, es lo que dice cualquier tipo de artista de reggaetón, de pop, si no mete un estribillo de rap. Y yo creo que eso, más que porque se acepta socialmente la tribu urbana del rap... Pero los raperos que salen son ricos. Bueno, porque el objetivo de todos los artistas en este mundo en el que vivimos es no pegar un palo al agua y enriquecerse. Pero si terminan escuchándose más, creo de una manera mucho más multitudinaria, están mucho más aceptados social y culturalmente hablando, es porque creo que sus registros musicales están más cerca de Bach que de ese instinto primitivo que les ayuda a transmitir algo que a lo mejor en esta analogía que hacía Jaime sería como el trap. El trap dice que ahora no está tan endulzado, tan edulcorado, porque acaba de empezar, no le ha dado tiempo a meter pues pianitos, violines y estribillos dulzones. Y sin embargo está de moda, ¿por qué? Porque es algo nuevo, es algo distinto, es algo, ¿no?, contestatario, bueno, bla, 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 bla. Pero sin embargo, yo escucho, cuando me ponía el ejemplo de Eminem, entendía perfectamente lo que decía, porque tiene como estribillos muy melodiosos, muy armoniosos, con voces a lo mejor que hacen, pues eso, unos dibujos muy bonitos, con un pianito que hace una melodía que te engancha, no es tan parco, tan áspero. Y creo que si a día de hoy el rap se escucha más y tiene como una mayor repercusión, esto para nosotros, para los raperos, en su momento fue también como perder una batalla, porque los raperos éramos como muy clasistas, ¿no? Queríamos que el rap solo fuera para los raperos, no queríamos que nadie más lo escuchara. Pero a la vez era un poco una contradicción porque nos queríamos hacer ricos. Entonces queríamos que la gente viniera a nuestros conciertos. Y eso solo se conseguía si conseguías contagiar a más gente. Y yo creo que la manera en la que se ha contagiado no es porque estemos más aceptados socialmente, sino porque musicalmente hemos cambiado determinados patrones musicales que hacen que sean mucho más digeribles y audibles por la mayoría. Pero vamos, sin ningún tipo de... Yo qué sé. Sí, pero, o sea, yo creo que es una combinación de ambas. Sí, un poco. O sea, que en el final... momento en que te integras, también te integras sonoramente. También. Y lo que decía él, que me ha gustado mucho, y es que de hecho yo te iba a sacar este tema, pero luego él, cuando terminara esto, en la calle, tranquilamente, fumando. Porque me interesa mucho esto que has dicho de que de repente algo termina siendo como muy aceptado por la cantidad de veces que nos exponemos a ese algo. Entonces, cuando a lo mejor tu canción favorita, no, la primera vez que la escuchas ni te gusta, luego te va gustando mucho, pero de repente si te expones mucho a esa especie de estímulo, puedes llegar a aborrecerlo.
Entonces, eso podría llegar a ocurrir con el rap si de repente, o sea, con cualquier género musical, si de repente lo masificamos, con el rap, con el reggaetón, con cualquier cosa, si lo machacan en la tele, en la radio y demás, puede llegar a que se sature y deje de venir gente a mis putos conciertos, hermano. Claro, lo que le pasa al rap es eso, que ahora mismo está en una parte muy alta de la curva, no sé cuánto de alta, pero está en un momento súper álgido, ¿no? O sea, todas las canciones tienen rap y ahora mismo el lugar de la cultura callejera más así lo está tomando el trap, se lo está arrebatando al rap. Sí, sí. Y entonces, pues eso, claro, el rap está teniendo la curva de las guitarras eléctricas, ¿no? Ahora, por ejemplo, lo que también hay es un descenso generalizado, masivo, del tempo de las canciones más populares, midiendo por popularidad. Entonces, esto creo que era en 2012, el tempo medio era 120. BPMs. 120 BPMs, que eso, a ver, ¿cuánto es 120 BPMs? A Es ver. como, Así. es como así, ¿no? Pero esto no es despacito, esto sería despacito. No, despacito es mucho más lento. ¿Vale? Ahora mismo el tempo está en 90. 90 es despacito. Y esto es ahora. Hace 6 años estaba aquí. Y justo el trap también es un género de tempos lentos o sea, hay una serie de trends sociales que están jugando en paralelo y luego hay gente que es experta y que su profesión es estudiárselas muy bien para hacer lo que tú decías, la industria de la música, que tiene más en común, me ha encantado, con la industria de los tractores que con la música, que su trabajo, y es gente muy muy buena, es eso, entender estas curvas y hacer la canción perfecta para esa semana. Claro. Bueno, yo creo que sí que existe la separación entre alta cultura y baja cultura, aunque creo que la línea cada vez está más difusa, porque creo que se ha dado un proceso marxista, que es la liberación o la democratización de los procesos de producción, o sea, de los medios de producción. Es decir, Jaime tiene tutoriales que con 50 euros puedes hacerte un estudio muy, muy socorrido, y yo creo que casi cualquiera puede ser MC con un micrófono, como estoy haciendo yo ahora, ¿no? Pero mientras que los medios de producción se han democratizado, los espacios en los que se muestra esa producción no sé si reproducen los mismos problemas que había antes. O sea, tú, Jaime, como estrella de YouTube, o sea, que te has aprovechado para bien por esa libertad o esa visibilidad, ¿crees que Spotify, SoundCloud, YouTube ayudan a la exposición o que están creando una sobredemanda, o sea, no una sobredemanda, una sobreoferta, perdón, de música? A ver, yo como tengo éxito en YouTube, lo que te voy a decir es que YouTube es una meritocracia. Y si no tuviera éxito, te diría que es una dictadura. Es una dictadura, ¿no? Para mí las redes sociales tienen la parte buena es que han permitido que las cosas que son valoradas por la gente se extiendan como el fuego y entonces pues realmente se han democratizado los canales de acceso y ya no tienes que pagar a una discográfica el dinero que sea y vender tu alma para que te ponga en la radio, porque la radio ahora mismo tú puedes subir a Spotify un disco, un álbum por 10 euros. Subirlo para que lo escuchen millones de personas en sus móviles forever y encima recibes dinero si mucha gente lo escucha. Entonces, claro, eso es absurdo, eso es muy positivo. Y lo único es que las redes sociales lo que generan, redes sociales incluyendo Spotify y YouTube como redes sociales, es que todo se lleva al extremo. Porque pues llevándomelo como a cosas más políticas, entre un vídeo de ha ocurrido esto y han muerto 10 y un vídeo que es ha ocurrido esto y han muerto 15 y aquí tienes el brazo que cuelga, vas a pinchar en el segundo, entonces hay muchísimo... hay una incentivación que, bueno, supongo que siempre la ha habido en cierta manera a lo que sería el clickbait, ¿no? Que es como el cebo. Poner sobrevenderte, pero de una manera muy descarada y profundamente desagradable, ¿no? O sea, de gente que sus vídeos se llaman «Me detienen la policía de Tailandia en mi viaje» y luego te metes y es el «Hola, pues estoy aquí de viaje en Tailandia, tal», y ve un coche de policía pasar y dice «Uy», ¿sabes? Pero, entonces, eso yo sé que en YouTube pasa mucho y sé que eso es un problema que se está generalizando. Y lo que no sé es hasta qué punto eso va a afectar o puede afectar en todo tipo de cosas, ¿no? En música y en todo tipo de cosas, que para distinguirte realmente necesitas llevar las cosas a un extremo. Y por lo general son extremos malos. Y a riesgo de monopolizar el discurso, pero tú como pedagogo musical, ¿no crees que si
nos excedemos en esa pedagogía, estamos perdiendo la música. O sea, yo entiendo que la magia funciona para el mago, que gana dinero del truco, y para el espectador que se cree la magia. Pero el espectador que sabe el truco no la disfruta, no disfruta la magia. Igual que el espectador que sabe los trucos de la música pueden llegar a no disfrutarla. A mí me pasa con la guitarra. Escucho cualquier cosa y no la escucho normal, sino que escucho cómo suena la guitarra y mi cerebro no puede apagarse. ¿No crees que si hacemos demasiada pedagogía de la música perdemos la música? Eso me lo han preguntado muchas veces, pero de otra manera, diciéndome que si puedo ver El Señor de los Anillos, básicamente me dicen, ¿tú ya puedes ver la peli del Señor de los Anillos o ya solamente oyes la banda sonora y te estás fijando en cada cosa? Y efectivamente, ya solo oigo la banda sonora y me fijo en cada cosa. Es decir, yo creo que tú tienes un rango de patrones a los que estás acostumbrado y que te producen sorpresa. Y entonces, cuanto más estudias de un tema, el rango simplemente se desplaza. Y entonces se desplaza hacia la sofisticación. Y cosas que antes te producían sorpresa, ahora no te la producen ni te aburren. Pero eso ha abierto una puerta a cosas que antes no te producían ningún interés porque no había ningún patrón reconocible en ellas y que ahora sí. Entonces simplemente es un desplazamiento del espectro. Pero claro, estudiar música es un desplazamiento del espectro que te lleva de lo mainstream a lo menos mainstream. Y entonces, pues si quieres que te guste la música que ponen en la radio, no estudies música. Y a la vez yo... soy un defensor profundo de la música que ponen en la radio, ¿sabes? Porque yo, que tengo cierta formación musical, no tengo una formación musical absoluta, no soy Dios. Entonces hay música que a mí se me antoja demasiado complicada y que no puedo escuchar, ¿sabes lo que te digo? Y habrá gente que me mirará a mí y me dirá, vaya basura de música que escuchas tú, ¿sabes? Porque yo a lo mejor me escucho la banda sonora del Señor de los Anillos y me gusta. Y alguien que ha estudiado Wagner en profundidad me mira y me dice, ¿qué haces? ¿Sabes? Entonces, es que no tiene, es completamente relativo, no tiene sentido poner la bandera en ningún sitio. Yo, por aportar un poco a eso, parece que hay incluso... Es que, o sea, el tema es que hay distintos niveles de fruición de una cosa, ¿vale? Está como... Algo lo puedes disfrutar puramente a nivel perceptivo y también puedes disfrutarlo pues, a un nivel más intelectualizado, ¿vale? A mí me ponían siempre como el ejemplo de que te invitan a una cena, ¿vale? Y la cena pues es de booty, todo sabe súper rico, no sé qué, pero luego además, si la vajilla es bonita, pues mola, ¿no? Y si te lo presentan tal, y luego si el vino está bien, no sé qué, todo perfecto, o sea, como que va sumando. Pero si ahora al final de la cena yo te digo, ¿tú sabes que esta fue la última cena que se sirvió en el Titanic? O sea, como que de repente le has dado además una capa de intelectualidad y de historia, o sea, como de narrativa que antes no tenías. A mí eso, o sea, en todas las formas de fruición de arte es una capa que me interesa un montón. O sea, siempre, pero por mi propia forma de disfrutar o de intelectualizar mi propia experiencia estética. Lo que pasa es que también hay estudios que según el contexto a la gente sí que le da bajón a esto, ¿vale? O sea, esto se ha visto, llevaban a la gente a concierto y le dejaban escuchar la música o escuchar la música y además dar una chapa. Y la gente que le daban la chapa, pues como que parece que la disfrutaba menos porque la disfrutaba menos hedónicamente, o sea, la disfrutaba más intelectualizadamente y entonces había gente que realmente expresaba menos placer cuando le explicaban la música, lo cual es una mala noticia para el canal de Jaime, pero yo creo que es que depende mucho del concierto, o sea del contexto y del concierto también. O sea, que igual en un concierto, o igual si vas a la discoteca, ¿vale? Que te cuenten de dónde viene este tema de 1990, que por cierto utiliza unos... Pues igual no es el momento, ¿sabes? Y que en otros contextos, en cambio, tener esa lectura, pues en un contexto, pues eso, más intelectualizado, sí que se puede disfrutar más. No creo que haya una respuesta así 100% cierta. Y ya. A Jaime Altozano, que nos explique un poco, por favor, nos hable un poco de la música contemporánea. He escuchado yo bastante y la verdad es que, no sé, no me aclaro mucho. La música contemporánea es una gran... Justo hemos estado hablando antes de eso, o sea que Almudena también puede...
La música contemporánea es como bueno, para los que no sepáis, como se llama a la música clásica, lo que se considera dentro de música clásica que se enseña en conservatorios, que se compuso durante el siglo XX, así dicho a grandes rasgos. Y entonces, bueno, hay una narrativa que es que la música empezó con melodías. Luego a esas melodías se le empezaron a añadir notas a ciertas distancias, con quintas y con octavas y con cuartas, que son distancias, simplemente, medidas. Y conforme eso fue evolucionando, ya Bach estableció, a fuerza de que produjo miles de obras, muy populares todas, que ha estudiado todo el mundo, una serie de estándares, dejó muy afianzada lo que se llama la tonalidad, que es cómo tratamos esos intervalos y esas relaciones. Y entonces eso luego fue evolucionando. En el romanticismo y en el posromanticismo se empezó a intentar estirar al máximo y llevar a los mayores límites dentro de eso, ¿no? Que es como, no sé cómo decir, pero añadiendo cada vez más notas, ¿no? Donde Mozart habría puesto do, mi, sol, pues a lo mejor ellos ponían do, mi, sol, si, re, fa, la bemol, e intentaban, pero todo dentro del lenguaje, todo dentro del lenguaje. Y de pronto, en el siglo XX, pues las vanguardias empezaron a romper con el lenguaje. Y entonces llegó gente como Schoenberg, que por ejemplo lo que hacía era que ordenaba o sea, tú normalmente cuando compones coges las 12 notas que hay, do, re, mi, fa, sol, la, si, do sostenido, re sostenido, fa sostenido, sol sostenido y la sostenido, son 12 notas, y eliges 7 de ellas y haces una escala. Y entonces Schoenberg dijo, yo no quiero escalas, yo quiero usar las 12 a la vez. Entonces fue como romper el lenguaje de una manera como si de pronto yo digo, ahora quiero hablar solo con vocales, quiero hablar con vocales y consonantes alternando siempre vocal, consonante, sin importarme qué palabras digo ni si tiene sentido qué palabras formo. Entonces la música del siglo XX es muy ruidosa. Es como lo que os he puesto de Penderecki, lo de Hiroshima, lo que pasa es que es mucho menos justificado. Porque Penderecki te puede decir que eso lo compuso porque pensaba en las víctimas de Hiroshima, pero también te podría decir, el mismo Penderecki y otros, que lo compuso para escucharlo. Y ya está, sin ningún tipo de justificación ni contexto. Y entonces, pues, digamos que para los músicos de aquella época, lo que estaba diciendo Sharif antes, querían romper con lo anterior de una manera muy drástica, quizá por la intensidad del siglo XX, y rompieron con todo, prácticamente. Y hay obras de música contemporánea que son estar 4 minutos 33 segundos en silencio, obras que consisten en mojar violines en agua y escuchar el sonido del agua, cosas muy así, muy esotéricas. Entonces, para mí, a nivel personal, al margen de justificaciones como la de Hiroshima, esas obras tienen un interés hiperintelectualizado, pero me consta y conozco a gente que realmente y de manera honesta le producen les encanta escucharlo. Porque les produce unas sensaciones que es muy de lo que decía antes Almudena, que no están intelectualizadas, no están justificadas de ninguna manera, simplemente hedónico. Y a mí me sirven, por ejemplo, de contraste. Si voy a un concierto donde primero me ponen a Hiroshima y luego me ponen una obra de Bach, la obra de Bach es muchísimo más dulce y muchísimo más, por contraste, es muchísimo más entera, para mí, muchísimo más musical. Y es un debate brutal en la comunidad musical sobre si tiene algún valor y realmente eso es la evolución natural de la música o si es una patraña por completo o cualquier punto intermedio que seguramente sea lo razonable. Y aquí no sé si Almudena quiere añadir algo. Sí, porque este es el flame, este es el tema de... a mí una cosa que además me parece muy curioso de Schoenberg, de Berg, de Webern, de todos los que siguen, es que de alguna manera se atribuyen a sí mismos un papel profético, ¿vale? O sea, es como en la historia hay estilos y los estilos se agotan y nacen, pero de alguna manera en el siglo XX, y pasa no solo con estilos musicales, sino también artísticos, la voluntad de que haya un estilo nace antes que el mismo estilo. O sea, hay un manifiesto artístico antes de escribir. Entonces, Schoenberg lo que dice es... Vale, si la música ha hecho esto hasta el siglo XX, entonces yo profetizo y además proyecto en el futuro cómo debe de ser la música del futuro. El problema es que el futuro no se puede adivinar, ¿vale? Y entonces, un siglo después de Schoenberg, lo que Schoenberg pensaba que iba a ser la música realmente no se ha cumplido. Pero desde mi punto de vista, el motivo por el que seguimos estudiando a Schoenberg y a un montón de artistas que digamos que solo la única, o la principal fruición que aceptan es una fruición intelectualizada, ¿vale?
Entonces, el motivo por el que yo creo que siguen estando ahí como la narrativa de la historia de la música que se cuenta en conservatorios es únicamente esa narrativa, que es que la academia explica la música como un progreso que va hacia donde algunos pensaron que debía de ir, pero realmente estamos en el siglo XXI, estamos escuchando otra música, ese futuro futuro anunciado, ¿vale? Nunca llegó y aún así el discurso de la academia sigue siendo eso. Lo cual, o sea, a mí no me parece mal que exista, o sea, me parece estupendo que existan estilos más experimentales. Schoenberg, pues en su tumba pues oye, estupendo, hiciste esto, nadie lo escucha, pero oye, lo intentaste. Lo que me preocupa un poco es que mientras el siglo XX y el siglo XXI tienen unas imágenes características, tienen unos sonidos característicos que están en la calle, que están en los conciertos de rock, que están en la cartelería que veis por todas las calles, que están en las revistas, esa es la identidad del siglo XX y la identidad del siglo XXI, esa es la historia que se está haciendo hoy. Y sin embargo, cuando vas a un conservatorio, la historia que te cuentan es... pues el compositor más importante del siglo XXI, ¿quién decían que era? El que empieza por B. Pues ni yo me acuerdo de su nombre, o sea, flipan colores, ¿no? O sea, es como que es un discurso muy alejado de lo... Boulez, sí, Boulez, no me sabía. Es un discurso muy alejado de lo que está sucediendo y que pervive únicamente por un discurso del progreso en el arte que no necesariamente tiene que ser así. O sea, el arte no se puede anticipar. Del mismo modo que en la ciencia hay ciertos descubrimientos científicos que si hubiesen producido sí o sí, ¿vale? Porque la ciencia tiene como, persigue una verdad que de alguna manera existe, entonces las cosas se acaban descubriendo. En el arte no tienes esa cosa que persigues, entonces de alguna manera intentar adivinarlo y construir tu discurso en base a lo que algunos intelectualizan y creen que debe de ser el futuro arte, me parece un discurso bastante vacío. Y menuda chapa, lo siento. Te puedo hacer una matización muy corta, es que justo lo que decía Sharif antes es que la nueva generación rompe con lo anterior y luego eventualmente eso que han roto, o sea, esa nueva figura que se ha definido por oposición se acaba integrando en la cultura, ¿no? Y entonces viene la siguiente generación y rompe con eso. Y el rap ahora está en el pop, pues la música contemporánea no está en ningún sitio, excepto en las escenas de terror de las pelis y en las escenas de acción muy extrema. Y eso. Sí. En la cultura pop mainstream, digo, en la cultura actual. Que de hecho es otra cosa que tiene desde mi punto de vista la vanguardia, que es que como solo se disfruta en la cabeza y digamos que el discurso es totalmente eso, ¿no? ¿Por qué es importante Schoenberg? Porque rompe la tonalidad y después llega John Cage y entonces lo que hace es música de arte porque introduce la aleatoriedad en el mundo de la música. O sea, la fruición es cuál es el papel de esta cosa en la evolución del concepto del arte, ¿vale? O sea, ese es el motivo por el que está en la historia. Entonces, desde ese punto de vista, obvias completamente cuál es la reacción de los monos a los que va destinado esa pieza de música, porque obvias la parte perceptiva. Entonces, da igual a que suene. Lo importante es qué papel tiene eso en la historia de la música, para que un señor historiador de la música escriba el papel de esta pieza de música es no sé qué. Hola, buenas tardes. Para los cuatro, has estado hablando antes de identidad, ¿verdad? ¿Crees que con la relación de géneros musicales que tenemos hoy en día hay una relación de estética con ética? ¿Y qué diferencia hay con la estética y la ética del Renacimiento y del Barroco? ¿Es lo mismo en esencia? ¿Me he explicado bien? No te sigo. Bueno, yo creo que antes en el Renacimiento barroco pues era mucho más reducido los géneros musicales y esto correspondía a una ética, a una forma de ser y de entender la vida. Y mientras ahora hay cantidad de géneros musicales diferentes que también pueden corresponder a algo de eso. Eso es lo que te estaba refiriendo con identidad, entiendo yo que es eso. Lo que pasa es que la música más popular del barroco, más del pueblo, quiero decir, es la que menos nos ha llegado
y la que más se ha reconstruido a marchas forzosas a partir de lo que tal, porque no se escribía y el trovador no escribía nada, o lo poco que hacía, y los que sí que lo documentaban todo y tenían muchísima cultura y estudios y tal era la iglesia. Entonces la música eclesiástica es la que nos ha quedado, pero seguramente había muchos más géneros y muchos más estilos y cosas que ahora mismo no nos han llegado. Y iba a decir otra cosa. No sé, ¿me quieres interrumpir? Yo no. En absoluto. Sí, yo lo que creo estar entendiendo es que si las formas artísticas de alguna manera reflejan formas de ser, ¿no? Y formas de valores. Yo creo que sí, y creo que de alguna manera esa es una de las principales funciones del arte, ¿no? O sea, darle identidad a los grupos y decir, estos somos nosotros, que somos los que somos guapos, nos portamos bien, damos un beso por las mañanas y escuchamos X, ¿no? Yo creo que sí, o sea, no se me ocurre qué otra cosa decir aparte de eso, que creo que efectivamente, pero sobre todo a nivel popular, esas siguen siendo las funciones del arte, ¿no? O sea, tú eliges tu estilo de música en la adolescencia y en parte lo haces para distinguirte de los otros. También por eso creo que, por ejemplo, existe alta y baja cultura, pero existe no desde el punto de vista de que intelectualmente sea más válida una que la otra, sino porque de alguna manera pues, las clases sociales se diferencian de esa manera y en concreto los ricos se diferencian especulando mucho con obras de arte muy caras. Pero sí, algo así. No sé si he satisfecho. Bueno, es una pregunta un poco extraña, pero va para Almudena. Si a los niños les habláramos normal, como a gente, no crecerían mucho más sanos. O no sé, porque tú hablas a un niño, ¡ay! Y luego me da la impresión que luego van a crecer un poco. Y luego, para volver al arte callejero, ¿cuándo se sale a fumar, tío? Gracias por decirlo, porque yo no me atrevía. Lo de hablarles la raro a los niños no es una cosa tanto de los padres como de los niños, ¿vale? O sea, un niño te hace más caso y te mira y te sonríe solo si le hablas de esa manera. O sea, si le hablas como un adulto, el tío pasa de ti. O probablemente se pone a llorar y no sé qué. Entonces, en realidad, lo del Infant Directed Speech es una manipulación de los niños a los padres. Y bueno, al parecer, además, como que tiene claves emocionales y no sé qué, y después, pues parece que los críos, pese a todas las evidencias, pues crecen mejor, aprenden a hablar mejor. Pero es eso, o sea, en realidad los padres lo hacen no porque les dé la gana, yo creo que nadie en su sano juicio haría eso voluntariamente, sino más bien porque el niño manipula al padre para que lo siga haciendo y de hecho, digamos, va bajando sus umbrales de atención según lo va necesitando menos, porque o sea, como que el Infant Directed Speech no es que llegue, pues ya es tu primer cumpleaños, vamos a hablarte como una persona normal, ¿no? Sino que va bajando de intensidad y digamos como que hay fases en las que tiene más repetición, otras fases donde tiene más tontería con la melodía, o sea, va pasando por fases que las manipula el bicho pequeño. Flipa. ¿Por qué le hablamos igual a los animales? ¿El qué? ¿Por qué les hablamos igual a los animales que a los bebés? Mira, es una buena pregunta. Pues no lo sé, porque los animales no deberían poner cara de... Bueno, yo es que no tengo mascota. No sé si los perros ponen cara de pena cuando les echan... ¿Sí? Pues igual lo han pillado. Mira, esto no lo tengo investigado, pero te juro que esta tarde va a ser lo primero que busque. Porque es un temón. Ah, mira, Iñaco que sabe cosas, lo sabe. Eso es porque cuando se domestica un animal se seleccionan artificialmente rasgos infantiles, rasgos de bebé. Todos los animales domesticados, casi todos, las mascotas, tienen una serie de características comunes. Tienden a ser redondeados, se les caen las orejas, el rabo se les pone curvo. Y todos estos son rasgos que se asocian con edades tempranas.
provocan en nosotros los mismos sentimientos que nos provocan los bebés. Por lo tanto, respondemos de esa manera. Muy bien. Bueno, mi pregunta iba más concretamente para Sharif y para, de alguna forma, saber cómo fue ese paso del estereotipo asociado al rap que ilustras ese rapidito de la tele igual, ¿no? A ese mensaje más profundo dentro de tu rap para, de alguna forma, igual llegar a más personas en ese ámbito. Y como segunda pregunta quería saber cómo las detenciones de los distintos raperos por sus mensajes afectan al mismo desarrollo de esta cultura. Bueno, por ir por partes, yo creo que nunca el contenido de mi mensaje siempre ha sido bastante coherente. Quiero decir, en esa canción, como ese raperito de la tele, lo único que hacía era como denunciar, era parodiar o criticar de una manera. Eso me refiero. ¿Cómo decides que tu mensaje sea ese y no el estereotipo gestado por la sociedad hacia el rap? Bueno, porque al final uno responde ante su propia conciencia y a mí lo que más placer, ¿no? Aquí se está hablando mucho de intelectualidad o hedonismo, línea hedónica. A mí lo que más placer me producía era las letras con determinado pozo lírico, ¿no? Con determinado contenido, con un determinado mensaje, y eso es lo que a mí siempre me ha seducido y es lo que siempre me ha gustado. Entonces uno tiende a imitar lo que le gusta. Luego, aparte de eso, ya te he dicho que yo me crié sin padre, me crié solo con mi madre y le ponía las canciones que yo escuchaba y le parecían todas una mierda. Así que dije, algo tengo que cambiar para que lo que yo hago le guste, ¿no? Y es verdad que lo digo un poco así como de broma, con socarronería, pero creo que la figura de mi madre ha sido muy importante. Es como un cuerpo celeste que ha hecho que yo me preocupara mucho más por el contenido lírico, porque siempre he pensado en intentar, ¿no? Como seducir, deslumbrar a mi madre con el rap, rollo, para que viera que era algo más, ¿no? Para que viera lo que yo veía, no se quedara en la superficie. Y luego, por intentar seguir con lo que me preguntas, que me parece un tema muy, muy importante hoy en día. Tío, es que no sé por dónde empezar. Me da tanta vergüenza lo que está ocurriendo. Me parece tan, no sé, tío, de estar retrocediendo en el tiempo, que se encarcele y es un tema sobre el que tampoco conozco excesivamente mucho, porque yo no conocía a Valtonyc. Por ejemplo, si estamos hablando de Valtonyc en concreto, yo no conocía a Valtonyc hasta hace 2 meses. No sabía de su existencia, no había escuchado una sola canción suya. He escuchado alguna canción suya después. Me parecen malísimas todas las canciones que hace el cabrón. Malísimas. Pero, tío, yo no sé quién lo dijo. Es que esto lo estudié hace mucho tiempo. No sé si fue Voltaire en su momento. Hace mucho tiempo decía algo así como: no comparto lo que dices, pero daría mi vida porque tengas derecho a decirlo, ¿no? Algo así, creo que era, ¿no? Parafraseando. Pues es que esa frase me viene al pelo, hermano, porque es que yo no comparto casi nada de lo que dice Valtonyc en sus letras, ni cómo lo dice, ni cómo escribe, pero me parece fundamental que exista la libertad de expresión en esta sociedad en la que vivimos y que no se encarcele a las personas por eso, ¿sabes lo que te digo? O sea, es que eso es así, eso es así. Y, dicho esto, me parece de puta madre que se haya pirado. Bueno, he de decir que gracias a tu música, mi madre sí que vio eso que yo veo en el rap y en tu música y en la de otros muchos raperos, y gracias a la canción de Mi Primera Palabra, a esa la vio, así que gracias por tu música. Hermano, gracias a ti por escucharla, claro que sí. Bueno, tenemos tiempo para una última pregunta. Buenas, primero muchas gracias por las charlas, han sido bastante instructivas y habéis mencionado algo de la industria de la música y va sobre ese tema. En este caso, hablando más sobre el reggaetón y tal, Sharif, si quieres triunfar en el rap quizás tienes que poner un acento más puertorriqueño o algo así para hacerte un hueco. Te digo, mi hermano. Y bueno, hablando también de lo que ha dicho Jaime, de la evolución que hubiera definido como involución musical, ¿no creéis que esto, pues, la sociedad puede estar afectando en la creatividad de los artistas que quieran hacerse un hueco? ¿No puede hacer un efecto embudo? Que solamente se escuche ciertas canciones que, en este caso ahora, que bajen en el estribillo, o lo que se dicte por el marketing o por las campañas de... Bueno, mi aportación es muy breve y le cedo la palabra a Almudena y a Jaime.
Yo creo que es totalmente así. Quiero decir, creo que la industria condiciona al artista, lo moldea. También creo que el que es artista de verdad, el que siente la necesidad el que entiende el arte como un lenguaje del espíritu y necesita expresar ese lenguaje, le va a sudar siempre, le va a dar igual la industria y va a crear su arte, ¿sabes?, de forma independiente a la industria. Pero sí que es verdad que creo que la industria a día de hoy condiciona y determina las formas, las melodías, y hay muchos artistas que si quieren triunfar o entrar en la industria o en el mercado tienen que terminar claudicando. En este caso hablo como escritor y parece que todas las editoriales están pidiendo novela negra, novela tal, como te quieras salir de ese vamos. Bueno, porque la novela negra es Dios también, entonces... Sí, pero todo va enfocado a eso. Y no hay otros géneros. Pues no conozco mucho la reggaetón, trap. Ya te digo, yo no conozco mucho la situación de la industria literaria, de las editoriales, pero vamos, haciendo una analogía fácil con la de la música, entiendo que puedan ocurrir cosas similares y creo que sí que ocurre, que la industria condiciona a los artistas, independientemente del género. A ver, en lo respectivo a géneros, pues en principio tú lo que tienes que hacer es, si vas a componer, digo, en música, tienes que conciliar lo que tú quieras decir con el lenguaje que se esté hablando en ese momento, entendiendo por lenguaje los estereotipos o los patrones de la música que se esté haciendo en ese momento. Cuanto más te salgas, más volátil es todo y tienes la opción de... si te sales mucho de ese lenguaje, de que tu nuevo lenguaje que tú estás aportando sea adoptado como mainstream en el futuro y seas una vanguardia, o que no, y sean otros la vanguardia. Y simplemente, no sé, lo veo así en música y en el sentido de géneros, ¿no? Pero lo que tú luego has dicho de la novela negra, por ejemplo, de que la editorial te pide novela negra y que si no, que ni me mandes nada, que lo que quiero es esto porque quiero vender tal. Ahora mismo Internet es todo. Ahora mismo cualquier persona hay un artículo que se llama 1000 True Fans que te recomendaría que googlearas, que es de un tío que básicamente te dice que para ganarte la vida lo que necesitas es 1000 fans convencidos de ti que te compren tu producto una vez al año. Y 1000 fans es poco. A lo mejor para tener 1000 fans de verdad tienes que tener 50.000 o 70.000 de menos verdad, ¿sabes? Pero eso es poco. O sea, eso ahora mismo es poco para los costes de producción que tiene para ti subir, en mi caso, vídeos a YouTube o escribir o distribuir, porque obviamente escribir siempre ha sido barato, es coger una pluma, pero distribuir tu producto a millones de personas al instante a su móvil de manera gratuita, eso nunca ha sido posible. Eso es como la imprenta 50.0, no sé siquiera la imprenta 2.0. Entonces, al revés, o sea, yo creo que ahora hay muchísima más libertad para el artista y que... es una cuestión de que, claro, tu producto resuene y luego o sea, hay muchísimo, o sea, el marketing tampoco tiene sentido demonizarlo, porque el marketing también es saber conseguir que tu mensaje llegue a la gente a la que tiene que llegar. Porque si tu mensaje no está llegando si tú puede ser que tu mensaje no tenga una audiencia, o puede ser que tu mensaje no haya llegado a la audiencia correcta, ¿no? Pero Internet te abre las puertas y las editoriales cada vez, igual que la industria de la música ahora mismo, sigue habiendo grandes sellos musicales, pero los artistas primero se hacen famosos ellos y luego ya firman con la discográfica. La discográfica ya no firma a gente que no es famosa. Es que eso es mind-blowing, ¿sabes? Pues lo mismo no tengo ni idea de sellos literarios, pero el camino no son las editoriales, yo creo. Pues muchas veces te tienes que ir a no solo lo que te llueve de América, sino cosas que vienen de Japón, más zonas del norte de Europa, que muchas no llegan aquí, pero todo lo que caga América hablando claro y mal es lo que terminamos escuchando ya por estereotipos de si no escuchas eso eres el raro de la clase. Eso es verdad. Yo, por aportar pequeña nota, o sea, creo como que demonizamos mucho la industria, el mercado del arte. Pero en realidad es como que toda la historia ha sido así. El manierismo renacentista es básicamente los artistas compitiendo por hacer la cosa un poco más rara y un poco más enrevesada para que se la compren más. Lo que no existía en el Renacimiento es todo lo que dice Jaime. O sea, en realidad la gran diferencia ahora es la posibilidad de ir a tu bola. Y eso no ha existido. O sea, hay como un discurso que yo lo he oído en 1000 conferencias de la crisis de las humanidades y las artes están desapareciendo y no sé qué. Y es como... es que es exactamente todo lo contrario.
O sea, ahora el lugar en el que no se publican 100 fotos o 100 textos y no sé qué, y gente que está despuntando todos los días gracias a poder mostrarse, eso es la caña. Y ya está. Muchas gracias. Bueno, yo esto solo quiero aportar una frase, y es que la fortuna pertenece a los audaces. Y os quiero emplazar el próximo día, esto continúa, el miércoles 13 de junio tenemos otra reunión aquí. Vamos a tratar más el tema de las artes plásticas y el diseño, o sea, pero más bien viendo lo que es la cultura pop. Vamos a tener a Óscar González, que está por ahí, que ya lo acabo de fichar, que es químico y es profesor en Bellas Artes. Nos va a hablar de algo muy guay, que son las falsificaciones. O sea que vamos a seguir hablando del mercado. Otra de las charlas la voy a dar yo, y otra charla la va a dar Nuria Mora, que empezó en el arte, en el mundo del graffiti, y ahora está un poco más metida en el arte más contemporáneo, por así decirlo. Entonces vamos a seguir hablando de ciencia, de arte y de alta y baja cultura. Muchísimas gracias a los ponentes, estuvo todo muy bien, así que muchas gracias, y os veo el próximo día. Muchísimas gracias.